Buenas tardes a todo el mundo. Para Gelaya Ecologistas en Acción es un placer, se suele decir es un placer. Para mí es una alegría que esté aquí José Luis Cañabate, sinceramente. Creo que la mayoría lo conocéis. José Luis lleva muchos años viniendo a Melilla. Yo estuve por primera vez en una conferencia suya en el año, creo que fue en 2010 o en 2011. Yo estaba recién llegada a Melilla y recién apuntada a Gelaya Ecologistas en Acción. Fue una charla en la UNED, me impresionó lo que comentó sobre movilidad sostenible, lo traía Gelaya a Melilla y Melilla con bici, habló de movilidad sostenible y yo recuerdo que al día siguiente coincidí con él en el paseo marítimo de Melilla y fuimos dando un paseo a lo largo del paseo marítimo, hablando de distintas cosas, y cuando llegamos a la Plaza de España me dice: lo tengo claro, desde aquí todo peatonal. Y yo me quedé diciendo, esto es un sueño, esto no puede ser. Bueno, ahí quedó la cosa. Esto sería 2011 aproximadamente, y en 2013, creo que fue en 2013, se le contrata ya por la ciudad de Melilla para hacer el plan de movilidad sostenible. Su empresa diseña el plan de movilidad sostenible de Melilla. Estuvieron varios meses contando calle por calle los coches que pasaban por Melilla, la gente que iba andando, el número de desplazamientos a pie, el número de desplazamientos en coche, y haciendo un estudio de la ciudad para cambiarla de arriba a abajo. Ese plan de movilidad está en la ciudad autónoma, hubo un plan de acción, se pusieron en marcha algunas acciones de las que ellos proponían y hubo un cambio en Melilla. Hay que reconocerlo, hubo un cambio. De hecho, la zona del centro empezó a ser peatonal. Yo recuerdo las navidades en que la calle O'Donnell era peatonal y de pronto esas navidades Melilla, el centro, se llenó de gente. Entonces, los que habían apostado por el plan descubrieron que era un éxito y eso se fue ampliando. Han pasado años desde aquellas acciones, en el centro se han hecho diversas acciones. En Gelaya estamos de acuerdo con muchas de ellas, con otras no. Han pasado años y entonces, pues hará 3 o 4 meses, llamé a José Luis, digo, José Luis, podemos hacer una evaluación del plan de movilidad de Melilla, lo que se ha hecho bien, lo que falta por hacer, y me dice, me parece pertinente, pero creo que podemos ir más allá. Ahora mismo la felicidad de una ciudad no está solo en las medidas cuantitativas, como puede ser cuántas zonas peatonales, cuántos ambulatorios, cuántos institutos, sino que hay otras medidas que son subjetivas y podemos tratar de ver in situ, en una charla, taller en Melilla, cuáles son esos factores que consideramos subjetivamente que nos dan o no la felicidad. Y esa va a ser su charla, taller. Comentaros que cuando he estado indagando en el currículum de José Luis yo me he quedado asombrada. Para mí era un urbanista de prestigio internacional, pero de pronto he descubierto que tiene un máster en comportamiento no verbal, un máster en intervención criminológica, un máster en perfilación indirecta, que es asesor de análisis de conducta, doctor en Derecho y Sociedad, que hizo urbanismo por la Universidad de Ámsterdam y que de plan de movilidad no solamente tiene el de Melilla, hizo el de Granada en buena parte, el de Cuzco, el de Quito. En fin, es una persona muy versada y es, por eso digo, una alegría, un placer, y esperemos que esto sea el inicio de un nuevo impulso a la movilidad sostenible en Melilla, aunque sea con factores subjetivos, ¿vale? Muchas gracias. Gracias a vosotros por la presentación y por la oportunidad de reencontrarnos después de tantos años. Con vosotros, que es un placer siempre, y con casi todo el público, que en cierto modo fuisteis los dinamizadores de un proceso que no hay por qué entender nunca que se paran, sino que han tenido pequeñas pausas y que hay que continuar. Yo todo eso que has investigado por internet lo resumiría en una cosa que comentábamos hace un momento. Yo solo soy una persona muy curiosa. Y soy incapaz de quedarme quieto cuando veo la posibilidad de seguir aprendiendo sobre algo. Así que cuando acepto venir a Asturias es porque sé que voy a aprender mucho. Así que hemos propuesto la sesión de hoy dividida en 2 partes. Una en la que os voy a contar qué he hecho desde que me fui de Melilla
y la otra en la que me vais a contar qué habéis hecho vosotros desde que yo me fui de Melilla. En la primera os voy a contar un poquito las experiencias, qué cosas he descubierto, qué creo que es interesante para transmitir en un foro como este, y en la segunda vamos a entrar en un terreno que ahora mismo es muy interesante, y es cómo percibe la gente lo que ciudadanos y políticos creemos que se transmiten. Cuando me pongo en el lado de los políticos es porque ahora me dedico mucho a asesorar políticos desde el punto de vista de la comunicación, entonces casi me pongo los roles sin darme cuenta. Lo que ciudadanos y políticos creemos que transmitimos a los ciudadanos cuando hacemos con la mejor de las intenciones alguna historia. He puesto algo que puede parecer hasta casi ofensivo, que es la movilidad para tontos, pero es que de verdad, yo empecé con esto en el año 1991. Mi primer plan de movilidad, que fue el primer plan de movilidad de España, que fue el de Granada, lo redactamos en el año 1991, cuando todavía no sabíamos cómo se tenían que llamar, no teníamos nombre. De hecho, el de Granada se llamó Plan de Medio Calidad Ambiental y Espacios Públicos. Luego el nombre nos lo inventamos en la Comisión Europea y de ahí ya salió la figura de los planes de movilidad. Luego hicimos el segundo plan de movilidad de Granada, la primera vez que se hacía un segundo plan, y en total creo que llevo 32 planes de movilidad, entre ellos efectivamente Cusco, parte del de Lima, Quito, Cuenca en Ecuador, etcétera, etcétera. Bien, hemos puesto movilidad para Damis porque todavía no nos hemos enterado. Yo tuve la suerte, el hacerse viejo tiene una cosa encantadora, y es que ves segmentos muy largos del proceso y puedes comparar cosas que los que no son tan viejos no pueden. Los que no son tan viejos tienen que inventarse partes de la historia hacia el futuro. Los que ya somos más viejos podemos decir, yo estuve en el Hábitat de hace 20 años, estuve participando en los equipos que redactaron las bases de Hábitat. Hábitat es un encuentro mundial sobre la ciudad, donde todo el mundo reflexiona sobre lo que hemos hecho, si lo hemos hecho bien, qué vamos a hacer en el futuro. Y he tenido la suerte de estar, se celebran cada 20 años, y he tenido la suerte de estar en el siguiente Hábitat. Entonces, como he estado los dos trabajando en los equipos, me he dado cuenta que en el segundo Hábitat se hacía exactamente lo mismo que en el primero, se planteaban exactamente los mismos problemas, las mismas soluciones, las mismas estrategias. Conclusión, hemos avanzado bastante poquito. O sea, los objetivos que nos planteamos en casi todas las ciudades, y digo esto para que no penséis ninguno, yo soy muy afectivo y muy directo con mis ciudades. Cada vez que trabajo en una ciudad me meto mucho en el agua, me gusta lo del ser agua, vivirla desde dentro y experimentarla en lo material y en lo humano, y meterme un poquito en lo que funciona. Entonces, son parte de mí. Cuando iniciamos un proceso de este estilo, me gusta seguirlo cuando puedo. Y cuando al cabo de 15 o 20 años vemos que los procesos se quedan un poquito congelados, pues lo decimos, creo que no es malo, que nos hablemos con toda sinceridad, que aprendamos de nuestros propios errores y que podamos ejercer ese servicio que tanto los que os dedicáis a lo público como los que nos dedicamos a asesorar a los que os dedicáis a lo público, seamos sinceros con nosotros mismos para realmente proyectar un buen servicio a la ciudadanía, a la sociedad, que es nuestro objetivo final. Entonces, no pasa nada porque seamos sinceros, no pasa nada porque digamos que en 20 años se ha hecho muy poquito. Sobre todo en estas materias que a mí me ha tocado, no es lo que más me gustaba en mi vida, la movilidad, pero la vida es cruel y te va metiendo en terrenos que no son siempre los tuyos, así que me he especializado en movilidad. He intentado que sea la parte más humana de la movilidad sostenible, la parte de la movilidad que afecta a las personas, y me he ido especializando en intentar averiguar si esa parte de movilidad que afecta directamente a las personas no podía ser más protagonista de lo que es, no podía realmente aportar más soluciones de las que aporta. Entonces, como hemos andado poquito, creo que algunas de las lecciones hay que repetir, y por eso nos hemos atrevido a poner el nombre de Movilidad para Damis. Pero sí merece la pena que recordemos esto. Esto fue en marzo del 2013. En marzo del 2013, en el 2011 tuvimos la fortuna de encontrarnos, aparte de unos rebeldes urbanos muy bien motivados y muy bien activados, un equipo municipal muy sensible. Un equipo en la ciudad con una enorme sensibilidad a estas ideas. Kiko, que lo tenemos por ahí, se apuntó a recibir con bastantes ganas un montón de cosas que sonaron casi revolucionarias en su momento, y desarrollamos un plan que al final fue acogido con bastante cariño por casi toda la ciudad. Y he traído esta diapositiva en particular porque esa palabra de Ciudad 30 es el antecedente de lo que hoy algunos están llamando zonas de bajas emisiones. Melilla tiene desde hace
13 años un mapa urbano de zonas de bajas emisiones diseñados. O sea, no había que inventarse hoy nada, pero vamos, ni en Melilla ni en casi ninguna ciudad española, porque las zonas de bajas emisiones, y vamos a empezar a trabajar con un poquito de semántica real, las zonas de bajas emisiones son los barrios de toda la vida. No nos reinventemos nada. No hace falta rediseñar y empezar a buscar nuevos términos para definir lo que toda la vida ha sido encantador, que es un niño jugando a la pelota en la calle y apartándose cuando viene un vecino con un coche para capaz y seguir jugando a la pelota. Esa es la esencia de una zona de bajas emisiones. Entonces, en Melilla, en su momento, recogimos un trazado en casi toda la ciudad, lo hicimos en varias ciudades, reconozco que no fue la primera fue Granada. En Granada la depuramos. Y el caso de Melilla lo hemos estado contando en muchos sitios. Yo lo he contado en Lima decenas de veces, en decenas de conferencias. Hay una ciudad en el norte de África, estupenda, española, donde esto de las zonas de bajas emisiones lo tenemos ya desde hace 10 años funcionando, o empezamos a hacerlo funcionar. Se hizo un conato de experiencia piloto con el industrial, se empezó a formalizar, nunca se funcionalizó, pero bueno, son procesos, el que alguna cosa no esté completa significa que es un trabajo estupendo que tenemos delante. Así que, número 1, Melilla tiene no una zona de bajas emisiones, tiene un mapeado de la ciudad en todas las zonas de bajas emisiones, que es la principal crítica que hacemos en los foros internacionales a la historia de las zonas de bajas emisiones, que como hecho aislado tiene su gracia, como noticia para los medios de comunicación tiene su gracia, pero como protocolo de construcción de ciudad es bastante deficitaria. El gastarnos una cuota significativa de los recursos que nos han venido con los New Generation y con otro montón de fondos más, en hacer piececitas sueltas en las ciudades, que no conectan con nada, que no generan una filosofía que ayuda a construir el resto de la ciudad, es un error, aunque todo el mundo lo diga y aunque todo el mundo esté convencido de ello. Las zonas de bajas emisiones, sin más, dejan mucho que desear. Me parece mucho más culto desde el punto de vista urbanístico el empezar a pensar que son piezas de un puzzle, pero para eso tenemos que tener el marco del puzzle, la pieza del puzzle, etc. Entonces, en el año que estamos, sí hay que ir a otra figura. Melilla planteó también en su momento, y Kiko se acordará en detalle, no solo una estructura de red para muchos años, planteó una reconfiguración barrial de todos los barrios de Melilla, con todos los sentidos de circulación, con cómo se podía empezar poco a poco a liberar algunas piezas de mayor sensibilidad del centro de la ciudad, que empiezan a pedir una cierta calidad espacial para interaccionar entre vecinos, para que un niño pueda estar en la calle, para que las personas mayores y no mayores, para que todo el mundo pueda hablar, empezar a hablar de universalidad. Una reordinación que permitía que muchos espacios que hoy no son, he observado con tremendo placer, os lo digo de verdad, ayer no me emociono porque ya cada vez me emociono menos, pero casi me emocionara, ayer me habría emocionado mucho al ver las actuaciones que se están haciendo. La filosofía, que era lo que más miedo nos daba al principio, ha calado. O sea, la filosofía de que espacios donde la persona siente que son suyos, donde aparece una sensación de pertenencia a una persona caminando, aunque pasen los coches hoy, los coches ya dejarán de pasar. Esa filosofía ha calado. Y parece que, sin darse cuenta, que es otra cosa que también perseguíamos, los ingenieros están empezando a hacer actuaciones instintivas sobre la calidad del espacio público, que ya no empiezan con esa división histórica de aquí está el bordillo y de acá para acá son las personas y de acá para acá son todo lo que tiene motor, que ya se está empezando a pensar inconscientemente con esa parte emocional o esa parte reptiliana en que los espacios son prioritariamente de las personas. Entonces hicimos una cosa entonces muy interesante, que era qué parte de la ciudad necesitamos para no entrar en esas filosofías de coche fuera, todo el coche fuera y no generar enemigos entre nosotros que nunca tiene que haberlos. ¿Qué parte de la ciudad realmente necesitamos para que los automovilistas que quieren ser automovilistas sigan siendo automovilistas con todo su derecho? Y nos salió, me parece recordar la cifra, que era un 20 y tantos por ciento, un 30% como mucho, de lo que hoy dedicamos prioritariamente al automóvil. Para que todo el que quiere ir en coche en Melilla, todo el que quiere ir en coche, puede ir en coche sin ningún tipo de problema, no necesitábamos más del 30%. Eso sí, había que definir cuáles eran las vías que se iban a priorizar como elementos principales de coche. Apareció la duda de la avenida, que ahora si queréis
abrimos un debate divertido sobre la avenida, pero aparecieron muchos viarios y se marcaron. ¿Qué pasa cuando trazas un mapa de una ciudad donde marcas cuáles son las vías que son importantes? Pues que también estás marcando las que no son importantes. Las que no son importantes te van dejando piececitas. Bien, esas piececitas son los barrios de toda la vida. Entonces vamos a poner dos reglas de juego. Primera regla de juego, en esa red viaria básica, principal, o como la queramos llamar, pero todos tenemos que saber de qué hablamos, vamos a priorizar de algún modo la circulación motorizada, con los mecanismos de seguridad, de adaptación que queramos. Sin problemas, vamos a meter a nuestros ingenieros de tráfico a que calculen cómo tiene que funcionar esa red viaria para que todo el que quiera ir en coche pueda ir en coche. Bien, pero el resto no. Si hemos aceptado que esa red es la básica para circulación, en el resto vamos a hacer las reglas inversas. En el resto vamos a hacer una regla donde la prioridad absoluta no sea del vehículo. Y nos salió el mapa de barrios que digo, nos salió el mapa de zonas de bajas emisiones con 8, 9, 10, da igual cuántas. Lo hemos hecho ya en muchas ciudades y está funcionando en más de un sitio. Así que se fueron zonificando distintas partes de la ciudad, se hicieron ordenaciones, he observado que en el triángulo modernista se ha respetado y se ha empezado a actuar en gran medida con aquellos enfoques, y la imagen que me da para mí es grata. Para mí es que es un camino que avanza en muy buena dirección. He visto otras y la impresión que me llevo en grandes líneas cuando me vaya mañana es positiva, aunque sí es verdad que se percibe una cierta ralentización que no obedece al periodo de 10 años. Estas líneas, estos dibujitos que hicimos un montón y que se están un poco recreando, pretendían visualizar esa ciudad que no existe, y para ello se generaron un montón de sistemas de circulación con bucles de todo tipo. Es verdad que es una ciudad radial, es verdad que es una ciudad donde todo se articula alrededor de, y ahí aparece el comentario de Rosa, ¿de una plaza o de una rotonda? Es una pregunta que tenemos que contestar. Da igual, lo que contestemos será válido, pero sí habrá que algún día plantearse si queremos que la Plaza de España sea una plaza de España o sea la rotonda de España, y ponerle el nombre correcto. Pregunta primera. Si Melilla lleva 10, o 12, o 13, la humanidad lleva 100. Hace exactamente 100 años, justo con la aparición del automóvil, aparecieron las primeras medidas de restricción del automóvil. En el mismo momento en que los gringos se dieron cuenta de que acababan de crear una máquina de ocupar territorio con una voracidad increíble, en el mismo momento, en el año 1920, 1922, ya empezaron a crear áreas de bajas emisiones. Este es el primer experimento, el de Radburn, cuya publicidad para vender casas era curiosamente un montón de niños en bicicletas. Decía, vamos a crear en aquella época, sigue funcionando Radburn y hay varios modelos luego repetidos, pero hace 100 años ya se empezaron a vender urbanizaciones donde los coches o no entraban o tenían que entrar bajo una serie de reglas de respeto al peatón, a la persona que fuera andando tranquila, pero sobre todo a los niños. Yo cuando me encuentro con mi amigo Tonucci, siempre acabamos hablando de estas diapositivas, porque son las que 100 años hace que se empezó a publicar esto. Un poquito una historia muy cortita de lo que ha pasado desde los años 70, que es cuando empieza. Hasta comienzos de los años 80 nos dedicamos a intensificar las redes viarias de todas las ciudades del mundo. Hasta los años 80 nuestra obsesión de trabajo era que se multiplicara esa malla que os he descrito, esa malla de red básica de la ciudad. Hasta los años 80 lo que hicimos fue densificarla, bajarla de escala, convertir toda la trama capilar de la ciudad, donde los niños jugaban a las pelotas, en calles que servían de apoyo a las redes exteriores. Cuando los coches no caben, que se atascan en la calle principal, pues los metemos un sistema de circulación que pasen por la secundaria. Y cuando se atasque la secundaria, metemos por la terciaria. Ese fue prácticamente el trabajo de toda la ingeniería y todo el urbanismo hasta los 80. En los 80 nos dimos cuenta que la fórmula de que todo el mundo un coche toda la vida no nos daban las cifras. En los 80 aparece un tío a finales de los 60 en Londres que le pregunta a su alcalde ¿a dónde va esto si seguimos todos comprando coches? Y es un informe que ha sobrevivido un montón de años, que todavía lo utilizamos hoy para estudiar. Es el informe Buchanan. A Colin el alcalde le pregunta y le dice, si esto sigue así, y ya ves tú, en aquella época el índice de motorización podía ser en Londres de 100 y pico coches cada 1000 habitantes. Ahora os cuento cómo estamos hoy.
En aquella época este hombre dice, como esto siga así, es muy probable, tiene una frase en el informe que le hace el alcalde, es muy probable que tengamos que meter los coches debajo de las plazas. Como una locura, a lo mejor tenemos incluso que hacer aparcamientos debajo de las plazas. Pero lo que sí es cierto, le dice, como parece que esto no hay quien lo pare, vamos a tener que crear, porque el invento que os acabo de contar de los americanos era fuera de las ciudades. Empiezan a crear unos territorios maravillosos fuera de las grandes ciudades. Lo que sí es cierto, le dice Colin a su alcalde, es que dentro de las ciudades vamos a tener que crear lo que él llama áreas ambientales, que no es ni más ni menos que un barrio. Vamos a tener que generar unos recintos dentro de los cuales los mecanismos de circulación y el comportamiento de los conductores sean diferentes, porque necesitaremos vivir. Habrá que empezar a crear lo que él llama áreas residenciales. Esa palabra de áreas residenciales, que es la primera vez que se vende como tal, empieza a multiplicarse y a reproducirse semánticamente en los siguientes años y cada uno le da un nombre distinto. Barcelona lo llama de una forma muy confusa y con poco éxito supermanzanas. En Francia empiezan a aplicar los ecobarrios, Madrid, por ejemplo. Realmente es algo al que le damos mucha vuelta y hoy lo llaman, hace 10 años lo llamábamos áreas 30 y ahora zonas de bajas emisiones. Pero es la misma jugada de toda la vida, es un barrio, le demos las vueltas que le demos. En los 80 nos damos cuenta de que si seguimos todos con un coche eso no va a funcionar, porque no había sitio. Se empiezan a quitar en algunas ciudades edificios, ya no espacios públicos, sino edificios. Aparecen las gran vías, en mi Granada, en muchos sitios, a quitar partes de la ciudad porque faltaba sitio. Y alguien dice, habrá que empezar a meter mucha gente en un mismo trasto para seguir moviendo lo que estamos haciendo. Y aparece la fiebre del transporte público. Dedicamos casi todos los 80 y comienzos de los 90 a meter a la gente en grandes latas para seguir apostando por esa ciudad de distancias que nos gustaba y que nos daba unos recursos que no teníamos antes. La fiebre de los tranvías, aparecen los metros urbanos y aparece una reproducción brutal de todos los ferroviarios. Llegamos hasta el siguiente ciclo, que es los 90. En los 90, en el año 1991, se celebra en Ámsterdam el primer encuentro europeo de ciudades con problemas de movilidad. Empieza a desaparecer la palabra tráfico y la palabra transporte y empieza a aparecer la palabra movilidad. Lo sé porque estaba allí. Yo fui casualmente a aquella historia, muy anecdóticamente. Yo fui con una ponencia a un congreso muy gracioso y en aquel momento el equipo español, creo que éramos 15 o 20, iba como siempre con un montón de super expertos de Barcelona, otro montón de super expertos de Madrid y 3 francotiradores que íbamos sueltos con proyectos pequeños de ciudades. En aquel momento hubo una orden del Ministerio Español que dijo: no queremos más que las grandes ciudades sigan asumiendo puestos de poder y de control de grupos en la Comisión Europea, queremos que empiecen a aparecer ciudades pequeñas. Y yo era el único que iba de una ciudad pequeña, iba representando a Granada y acabé en una de las cosas más bonitas de mi vida. Fui presidente fundador de un movimiento que se llama Car Free Cities, que era un movimiento que pretendía no matar los coches, sino ajustarlos a las peticiones reales de la ciudad. Empezó a aparecer la palabra movilidad. Como la palabra movilidad se asociaba bastante a lo de tráfico, le pusimos sostenible detrás para intentar encajarla dentro de los parámetros políticos que nos esperaban en nuestros países cuando volvíamos. Trabajamos todos los años 90 en intentar cambiar las reglas de juego. Aparecieron los planes de movilidad, diseñamos los planes de movilidad allí y me eché a trabajar en un montón de países. Me lo pasé durante casi 10 años estupendo, visitando toda Europa. Pero también se nos agotó. Vimos que la palabra movilidad significaba aceptar distancias, significaba aceptar que la ciudad tenía que seguir creciendo físicamente, y este comentario viene muy bien en una ciudad que no puede seguir creciendo físicamente, que tiene unos límites bastante claros. Y empezamos a trabajar en otra historia. A comienzos de siglo empieza a aparecer otro movimiento. Hasta finales de los 90 todavía se calculaban los estudios de movilidad sin contar a las personas. Cuando se empezaba a estudiar cuál es el problema, me lo sigo encontrando. Yo acabo de llegar de Quito hace un mes, donde me acaban de dar un estudio de movilidad de Quito, y no metían a los peatones. Metían los peatones por encima del kilómetro, por lo tanto no había peatones. Si el reparto modal de circulación en Quito por peatones un 7%. Si aquí todo el mundo va andando, ¿cómo me decís que un 7%? Y es que
la medición de los ingenieros de la movilidad de la ciudad que le han presentado al alcalde para que el alcalde tome una decisión mediante la que priorizaba un modo de transporte a otro, omitía a peatones. Y no es un comentario negativo para Quito, es un vicio de los ingenieros que se formaron en esas décadas. A mí lo que me han dicho es que solucione el tráfico, por lo tanto mi obsesión es solucionar el tráfico. Bien, a principios del siglo empezamos a incorporar peatones y aparece una nueva filosofía que muchos la conoceréis, que es esa pirámide invertida, donde se ve mucha gente andando en la parte de arriba, unos cuantos ciclistas, unos poquitos menos en autobús, unos cuantos en ya no sé qué y al final muy poquitos en coche. Se suponía que era entonces la filosofía con la que íbamos a trabajar desde entonces. Jamás se ha aplicado. Jamás la ha aplicado nadie. Todo el mundo pega esa pegatina en el comienzo del plan, todo el mundo lo pone en su campaña política, todos. Todos inician la pirámide de la movilidad, es lo que yo voy a hacer cuando yo... Jamás se ha aplicado, porque la pirámide de la movilidad significa que cuando empiezas a estudiar una ciudad tienes que intentar analizar cuáles son los recursos que tiene la ciudad andando. Y los que no puedas solucionar andando, pues voy a intentar solucionarlos en bicicleta. Y los que no puedas solucionar en bicicleta, que son muchos, bueno, todo el mundo va a ir en bicicleta, entonces con transporte público. Y lo que no pueda solucionar con esos tres, pues lo solucionaré con otros métodos y al final lo que no pueda le meto coche. Bien, la experiencia que tenemos de ya casi 30 años de darle vueltas a planes, de hacer estudios cuantitativos de todo tipo, de trabajar con la ingeniería más dura pro coche, la experiencia que tenemos en ningún caso, en ninguna ciudad del mundo ha sido superior al 30% de la red viaria. En ninguna ciudad del mundo nos hemos encontrado, no pensado por los que somos más tendentes a esa visión más sostenible de la humana, sino pensado por los más tendentes a la motorización, en ningún caso hemos encontrado que la necesidad de la red viaria para motorizado es superior al 30%. ¿Qué significa esto? Pues significa que nos sobra el 70% de la red viaria como media en todas las ciudades como asfalto. Significa que la carencia, los déficits que estamos generando de lo más bonito de una ciudad es que es la esencia de la cultura, del intercambio, de nuestra propia evolución como seres humanos. El espacio público es lo que nos permite relacionarlos, que lo hemos agotado para poder crear vías, podemos perfectamente recuperarlos sin dañar en absoluto, sin penalizar en absoluto todas las motorizaciones que queramos tener en la ciudad, incluyendo transporte colectivo y transporte privado. Error que cometimos a comienzos de los 90, planteando políticas, yo creo que son políticas muy duras europeas, muy contundentes contra el automóvil. Hemos aprendido a por lo menos en el diálogo político-social, reconducir nuestro discurso de otra forma. No hay que quitar ningún coche, el que quiere ir en coche que siga yendo en coche, además lo vamos a facilitar y además vamos a dar unos sistemas de semaforización perfectos. Al comienzo de los 90 se empieza a hablar de la importancia de trabajar de verdad con esa parte de arriba de la pirámide. ¿Qué parte de la ciudad puede funcionar peatonalmente? Y ya os digo las cifras. Entre el 50 y el 70%. Me acaban de dar antes de ayer las de Quito, que Quito es de las ciudades más bestias motorizadas de toda América Latina. Seguimos, estoy trabajando allí todavía. El 50% es materialmente, no potencial, materialmente peatonal, el 50%. La mitad de la gente hace su desplazamiento diario andando. Y me llamaba una compañera ayer, te lo dije allí por la noche, de la parte interior de Colombia, una que ha estado trabajando con nosotros en Quito, y ayer me mandó un mensaje y dice, vengo aterrorizada. Es una ingeniera de transporte que empezó a trabajar con nosotros desde la ingeniería de tráfico y en 6 meses ha empezado a analizar estas cifras y se ha pasado totalmente al lado de la luz, por llamarlo de alguna forma. Y me decía, vengo aterrorizada, la gente anda hasta 6 horas, 5 o 6 horas al día sin problemas, en todas las comunidades del interior, y si a nosotros nos da miedo pedirle a alguien que ande más de 15 minutos. Ayer me envió un mensaje por la noche. Bien, se empieza a trabajar y se empieza a recoger por primera vez en la historia, y este sí es mensaje, no sé si habéis, aparte de mi amigo Kiko and Company, no sé si estáis más que todavía tenéis, os queda alguna responsabilidad institucional, pero para los que vais a tener o tenéis responsabilidad institucional, la primera conclusión después de estos 20 años de trabajo es que hay que implicar dentro del planeamiento general, que sigue siendo la única figura en nuestro país que tiene capacidad de tomar decisiones reales operativas, la movilidad, el componente funcional del espacio público,
como una de las piezas angulares en la construcción del planeamiento. No tiene sentido hacer planeamiento por un lado, no tiene sentido hacer planes generales e inventarnos figuras de movilidad por otro. Sobre todo si además no se hablan. Pero vamos, casi nunca se hablan. Es normal que los departamentos de tráfico, transporte, movilidad tengan una relación como mínimo arisca. Y no hablo de Melilla, hablo de todos los sitios. Arisca con los departamentos que dicen dónde se sitúan las cosas que generan la movilidad, dónde sitúan los centros comerciales, las zonas hospitalarias, etc. Melilla en particular este comentario sobra, porque da igual donde lo pongas, todo está a distancia peatonal. Aquí me da igual, pero lo hacemos este comentario porque la conclusión sí es válida. Los departamentos de movilidad tienen que empezar a implicarse dentro de los departamentos de urbanismo y esa es la conclusión del punto S del espacio público. Ya lo que está entre los edificios, lo que está entre las casas, no es una red viaria. Lo que está dentro de los espacios privados es espacio público, todo. Y un ejercicio que hacemos ahora cuando hacemos formaciones de planes de movilidad en distintas universidades o damos charlas en ciudades, primer ejercicio, coge una coma de borrar, coge el plano de la ciudad, quita todo menos las casas. Y cuando has borrado todo lo que queda entre los edificios, es decir, todo lo que no es privado, vamos a empezar a construirlo al revés. ¿Qué parte de todo eso que me ha quedado en medio creo que debo asignar como espacio público a la movilidad peatonal y a la estancialidad peatonal? Si es el 50%, pues el 50%, o el 40% o el 60%, pero sale algo parecido a eso. Y vamos a empezar a ir asignando cuotas según las demandas que voy teniendo. Es decir, el espacio público debe ser la estructura de la ciudad y a partir de ahí trabajo. Y lo que me quede, que es que queda siempre lo mismo además, o sea, nunca hemos tenido discusiones técnicas con nadie. Lo que me queda que realmente necesito, eso se lo asigno a la circulación motorizada. Eso lo hicimos en Melilla, porque si os fijáis es 2015 y en Melilla terminamos ese curro en la parte primera, la parte más interesante en el 2013, lo empezamos en el 11. En el 2013 ya estábamos planteando en Melilla que había que asignar efectivamente una red viaria, el coche aquí es un elemento importante, impregna a la sociedad melillense muy fuerte, es una realidad y no tiene ningún sentido ni plantearte conflictos con eso ni nada, simplemente hay que asumir otro comportamiento, otra conducta como usuarios y otra conducta en la configuración del espacio público de la ciudad. No estoy ni muchísimo menos haciendo ningún tipo de crítica, todo lo contrario, vengo encantado y creo que Melilla se vende poco ahora mismo con el montón de cosas que ha hecho. Sé que los que estáis allí, aquí todavía os apetece tener más y eso es justo, pero se han hecho muchas cosas y bastante interesantes. Y entonces aparece una tercera pregunta que se nos plantea ya alrededor al comienzo de los años 20. Si voy a hacer dos ciudades, porque lo que me estás planteando, José Luis, de verdad son ciudades, me estás planteando una red de coches para que la gente vaya cómoda con el coche a todos los sitios, a todas las ciudades como quiera, pero me estás planteando al mismo tiempo otra ciudad donde el coche que entre vaya a velocidad al peatón, donde los niños puedan jugar en la calle, donde sean espacios tranquilos, barrios de toda la vida. Me estás planteando dos ciudades. ¿Cómo funciona eso? Aparece un tercer nivel que estamos ahora trabajando, exactamente lo que estoy haciendo ahora en Ecuador, que es lo que llamamos intercambiadores. Cómo se pasa de un sistema a otro. Y la verdad es que la palabra intercambiador nos produjo problemas durante muchos años y ha habido muchas propuestas, muchas de ellas por parte de la academia y ahora mismo se están materializando en algo muy interesante. El intercambiador es el lugar de la ciudad donde cambio de modo de transporte o de estrategia de transporte, donde paso de una cosa que es contundente, que puede ser agresiva, que tiene velocidad, que tiene motor, a algo que es todo lo contrario, donde paso a andar suave, despacio, con otro tipo de diseño urbano. Características de esos intercambiadores, sin decir todavía lo que pasa muchísima gente. Si pasa muchísima gente por ahí, tiene una capacidad táctica, empresarial, elevadísima. Puedo localizar en esos puntos, si soy yo el que dice dónde están, si soy yo la administración pública y digo dónde van, puedo localizar ahí los puntos de inversión que me interesan. Y le puedo dar a todos los empresarios de mi ciudad o inversores de fuera la localización exacta donde le garantizo que va a tener todos los días decenas de miles de usuarios. ¿Problema de lo que estoy planteando? Que hay que hacerlo. Problema que tiene que estar recogido en el planeamiento y que no pertenece a la política de movilidad según el canon al uso de lo que se entiende como política de movilidad, pertenece a la política de un plan general. Este ha sido un poco los últimos añitos, lo que he hecho desde que me fui de aquí con esta jugada. Así que
La pregunta que ahora nos toca hacernos, y esa sí tenemos que hacerla juntos, además yo creo que desde los 90 hasta ahora nos hemos equivocado en muchas cosas, hemos cometido errores en ciudades bastante interesantes. Creo que tenemos suficiente material de aprendizaje hoy como para revisar, como para replantearnos, no ya las respuestas, que las sabemos todas, sino como para replantearnos las preguntas. Los planteamientos a nivel de cuestionamiento que nos estamos haciendo, es el momento de volver a ponerlos encima de la mesa. Hay que revisar, nos guste o no, y tenga mayor o menor complejidad, las figuras de ordenación urbana con las que estamos trabajando. Los planes de ordenación, no en Melilla, en todos los sitios, le faltan variables por todos los sitios. Y como le faltan variables, nos hemos inventado un montón de planes complementarios. De hecho, los planes de movilidad es una figura que no tenían que existir. La movilidad debería estar resuelta correctamente desde el planeamiento general. Aparece el plan general como una carencia. Esta gente no me ha resuelto lo de la movilidad, por lo tanto, tiene que aparecer planes de movilidad, planes de medio ambiente, planes estratégicos, planes de economía. Me puedo tirar media hora diciendo la cantidad de planes que nos inventamos para hacer eficaz un plan general. Ante todo, lo que se olvida, un plan general. Hay no culpables, y yo creo que ni malos ni buenos, simplemente es el momento de sentarnos un poquito. De hecho, no soy el único que lo dice. La semana que viene tenemos en Madrid, con el alcalde de Madrid, un foro potentísimo en el que se vuelve a plantear esto. Estamos ahora mismo en todas las ciudades viendo qué hacemos, porque administrativa, académicamente y desde el punto de vista del conocimiento, del entrenamiento que tienen nuestros profesionales, no nos da tiempo a dar respuesta a la velocidad con la que se están planteando los problemas. Es necesario actuar, es necesario revisar la forma con la que trabajamos, porque los planes generales es algo que no necesito, y mucho menos en Melilla, no necesito poner como discusión. Sirven bastante poco. Cuando llegan, tarde, mal y bastante desajustados. Cuando empiezan a terminarse, ya hace mucho tiempo que tenían que haber empezado a revisarse. No todos. Un plan no puede tardar 15 años, cuando hoy lo que pasa en 2 años. Los cambios que hemos vivido en los últimos 4 o 5 años han sido dos bofetadas claras que nos tenían que haber hecho levantar la cabeza y empezar a pensar de otra forma. Así que la pregunta, esa diapositiva yo la tenía con el 30, cada vez lo voy acortando más. ¿Qué va a pasar en el 25? De aquí al 25, que espero que nos sigamos viendo, están empezando a moverse muchas historias diferentes. Fijaros, anecdóticamente, cuando empezamos con esto, en el 91-92, las hipótesis que manejábamos en la Comisión Europea sobre cuál debía ser la figura idílica de reorganización de lo que os acabo de contar. Decíamos el 90%... No, habría que apagar estos tres, ¿no? Sí. Bueno, lo que... Ah, qué bien, muchas gracias. Lo que entonces veíamos como una solución idílica, y os hablo de esto lo hicimos en Ámsterdam, una solución idílica es a ver si conseguimos que la mitad de la ciudad sea para los coches y la otra mitad para las personas. No es tan abrupto, lo estoy contando un poco teórico, o sea que en la mitad de la ciudad tengan prioridad la circulación y en la otra mitad de la ciudad tengan prioridad las personas. De verdad podían pasar unos a otros, pero como principio de diseño de la ciudad. Este era nuestro objetivo. Esto fue lo que se planteó a nivel internacional, que la red viaria de la ciudad tuviera la mitad que se llamaran calles y que sirvieran para que los niños jugaran a la pelota, etcétera, 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 y la otra mitad para descargar esa demanda creciente de movilidad motorizada. ¿Sabéis lo que nos ha pasado cuando empezamos a trabajar? Esta ha sido la realidad. Ni siquiera ha habido que forzarla. La realidad es que las cifras son un 30%, con cálculos de ingeniería de tráfico. Un 30% es lo que realmente se está demandando para el coche y el resto se puede poner en carga. ¿Cómo? No va desencaminada la alcaldesa de París ni su asesor en movilidad, pero no se lo han inventado ni muchísimo menos. O sea, son cifras que ya le han hecho una estupenda campaña de marketing, lo han promocionado muy bien, pero lo de la ciudad 30 minutos, la ciudad 15 minutos, es esto. Es convertir parte de la ciudad en territorios en los que mis destinos, la motivación de mi viaje está a un paseíto. Se puede hacer, claro, pero hay que planificar de otra forma. Hay que empezar a generar la localización de uso. Los arquitectos municipales y los ingenieros municipales tienen que empezar a pensar y a actuar instintivamente de otra forma. Hay que empezar a aplicar
pensamiento y criterios operativos de cercanía. No todo tiene que estar a la fuerza lejos, hay cosas que tienen que estar lejos. Yo no puedo hacer un macro hospital en todos los barrios, pero sí hay muchas cosas que pueden estar en todos los barrios. Significa trabajar con otras gafas. Ya se está haciendo en muchos sitios y está empezando a funcionar. Esta es la parte triste de mi charla de hoy. Cuando empezamos con esto en el año que empezamos, fijaros las cifras de motorización. En 1990, cuando dábamos charlas de este tipo, decíamos, en España tenemos 300 coches cada 1000 habitantes. Y poníamos como ejemplo, en Los Ángeles, por cierto, en Marbella, luego hice el plan de Marbella y descubrí que el de Marbella tenía las mismas cifras que Los Ángeles y en algunas zonas superiores. En Los Ángeles tienen 580 coches cada 1000 habitantes. Aquello debe ser el infierno. Y decimos, para no llegar a aquello, tenemos que aplicar políticas de movilidad. En esta fecha, de 1990 hasta 1995, se empezaron a asignar una cantidad de recursos por parte de la Comisión Europea a todos los estados para minimizar ese crecimiento incontrolado del automóvil y para empezar a favorecer la posibilidad de que el que quisiera ir en bici fuera en bici, que el que quisiera hacer recorridos peatonales que tuviera rutas peatonales, que hubiera trenes y tranvías. Se ha gastado mucho dinero desde entonces, toneladas de dinero. Se han generado metros, tranvías, rutas BAO, redes de carriles bici, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, hoy España tiene 600 coches cada 1000 habitantes. En estos 30 años hemos conseguido duplicar la motorización. Algo nos ha fallado. Y repito, no quiero lanzar en absoluto ni un mensaje alarmista ni un mensaje negativo. Todo lo contrario, tenemos que aprender de qué no hemos hecho bien en estos años y cuáles deben ser las correcciones que evidentemente no son solo en urbanismo, no son solo en movilidad, sino también en urbanismo. Dime, perdón. Perdona, ¿habitante te refiere a personas mayores de 18 años? Esto los calculan con gente que tiene edad de conducir. Pero son cifras estadísticas, de estadísticas españolas. Os doy la fuente si queréis. Hemos duplicado la cifra de motorización en España y siguen creciendo. Sigue creciendo, no sabemos ya quién más va a tener coche, pero va a seguir habiendo más coches, está clarísimo. Así que se empiezan a plantear otras formas de hacer las historias. Número 1, el plan tiene que formar parte, y aquí empezamos a hablar ya un poquito de lo que comentábamos antes, de ese urbanismo que tiene que ver con la conducta, que tiene que ver con la participación activa de cada uno de nosotros. Si el plan no funciona solo, el plan no puede ser una pieza encerrada, aislada de la sociedad, que trabaja dentro de la administración pública y que no es operativa para la gente. Si el plan no tiene vida propia, si el plan no crece desde la sociedad, hay que empezar a replantearlo. El plan ha olvidado demasiadas cosas y esas demasiadas cosas nos ha obligado a hacer un montón de planeamientos complementarios en muchos sitios, como la seguridad. Hoy el urbanismo no tiene nada que ver con seguridad. Sé que en España la palabra seguridad, esto lo utilizamos más en América, ya no. La palabra seguridad la utilizamos menos porque éramos un país seguro. Ya tiene sentido el recuperar este cuadradito también en nuestro país. La seguridad, además la pongo a propósito de mi tesis doctoral, está con eso, me gusta, me la trabajo mucho y me encanta. El urbanismo debe incorporar los planteamientos de diseño urbano generando seguridad perceptiva y por tanto seguridad real. Es una responsabilidad que debe pasar al urbanismo. Esa dicotomía entre el pequeño comercio barrial y los grandes centros comerciales como conflicto que ha acabado en muchas ciudades, entre ellas mi otra ciudad, Granada, que ha conseguido casi destruir parte del centro histórico a cambio de meter enormes centros comerciales de 60 y 80.000 metros cuadrados, es otra revisión que tiene que hacer el planeamiento. Nunca ha protegido el comercio barrial y el comercio de las partes de la ciudad. Las unidades de los barrios que las estamos redescubriendo, eso sí, poniéndoles nombres nuevos, reinventándonos, incorporando la palabra proximidad, que es la unidad, yo creo que lo más original que hace el equipo de Anne Hidalgo en París, es meter la palabra tiempo en la comprensión del urbanismo. Vamos a empezar a medir en tiempo esa ciudad de los 15 minutos, que ayer nos preguntaba alguien en algún medio de comunicación, ¿es Melilla una ciudad de 15 minutos? No, pues ya en 15 minutos casi te sales de Melilla, si andas a un buen ritmo. Esos 15 minutos están bien para París. Yo puedo fragmentar París en pequeñas ciudades de 15 minutos. Melilla es una ciudad que radialmente con 5 minutos vas encantado, con 10 te la recorres entera. Entonces hay que adaptarla a cada sitio. Y por último estamos teniendo un factor que ha aparecido en todas las ciudades del mundo.
que es como consecuencia de todas las corrientes migratorias, el grandes capas de población que son de fuera, con costumbres, cultura, conflictos, no conflictos. Todas las ciudades del mundo tienen ahora mismo una capa enorme de su ciudad llena con gente que viene de fuera sin capacidad de integrarse. Así que hay que empezar a revisarlo. Y junto a eso aparece otro factor, que es que en los últimos años, para intentar solucionar esa transformación de viales de baja capacidad que llenábamos de coches, lo que hemos hecho ha sido crear barreras artificiales. Melilla no tiene barreras, no tiene distancias físicas, pero sí tiene distancias funcionales. Melilla hay recorridos que son tremendamente incómodos y que se experimentan como muy superiores a los que son, porque el recorrido es incómodo, inseguro, tienes una percepción de que no vas a gusto por el territorio y muchas veces las barreras que hay ni siquiera están justificadas. Es a lo mejor simplemente el resultado de operaciones de hace muchos años que se han ido quedando por ahí dando vueltas. Entonces esa distancia artificial ha generado, esas barreras artificiales han generado lejanía artificial. En Melilla no debería haber distancia para nada. Así que hemos empezado a plantear cuáles serían como mínimo las estrategias de recuperación de la calidad de vida de mi ciudad, de la percepción. Eso lo vamos a hacer luego en la segunda parte, antes de que sea tarde. Y hemos planteado 6 reglas muy fáciles, 6 principios que deberían hoy ser el catecismo de cualquier instrumento de planeamiento, tanto de los que están aprobados como de los que se empiezan, como los que se revisan. ¿Cómo está el de Melilla, por cierto? ¿En qué nivel está ahora mismo? ¿Se terminó de aprobar? ¿El plan general? Sí. ¿Ya se aprobó? Sí. Estupendo, así se puede empezar otra vez. ¿Plan general de alteración humana? ¿No? No. Ahora mismo casi aprobado. Hay una primera aprobación, pero no es definitiva, ¿no? Bueno, pues recomendaciones de estos 30 años, y repito, no son mías. Estas recomendaciones fueron a Hábitat 2. Se esbozaron en Hábitat 1 y en Hábitat 2 se han recogido. Estas están como las recomendaciones a nivel internacional que deben ser bases de planeamiento. Número 1, hacer la ingeniería al revés. Empezar a intentar construir qué parte de la ciudad podemos solucionar andando, antes de hacer nada. Número 2, incorporar 2 palabras, intermodalidad y multimodalidad. Para que lo sepáis, casi todo el mundo las interpreta como sinónimos, incluidos muchos de los ingenieros que trabajan en transporte. No es lo mismo, no tiene nada que ver. Si buscas las dos en el diccionario o en Wikipedia, que son las que te dan hoy la información, al ChatGPT ni lo intentéis, te dirán que son lo mismo. Es una cosa que tienen que ver con transporte de mercancías, para que lo sepáis, porque sois activos o no sois activos, otros veis a ser institución. Intermodalidad es la función del viaje, es una secuencia de viajes, un viaje que se compone de diferentes trozos. Entonces yo, desde que salgo de mi casa hasta que llego, puedo utilizar diferentes modos de transporte. En la puerta de mi casa no tengo por qué tener el coche, no pasa nada, porque el coche esté a 1 minuto o 2 minutos. Entonces, ese recorrido que hago andando desde mi casa hasta el coche de 1 minuto o de 2 minutos me permite generar un territorio en el que las condiciones pueden ser muy diferentes. Entonces luego cojo mi coche o mi autobús o lo que sea, hago un recorrido motorizado y al final tampoco tengo por qué dejar el coche encima de la mesa del trabajo. Lo puedo dejar a 1 minuto o 2 minutos de mi sitio de trabajo. Ese minuto, esos 2 minutos, me permite, por ejemplo, peatonalizar el Triángulo Modernista casi en su totalidad, por poner un ejemplo. Entonces, eso es una intermodalidad, es un viaje secuenciado en diferentes trozos. ¿Cómo incremento o comprimo un tramo u otro? Eso es una decisión política, político-ciudadana, que se decide en cada ciudad. Y ese es el principio de la existencia. Ese es el principio de la existencia de lo que la alcaldesa Hidalgo en París llamaba la ciudad de 15 minutos. Y decía, llego a un sitio y el recorrido final juro que va a ser de 15 minutos máximo. Entonces, solo me muevo por corredores de alta capacidad. Bien, multimodalidad es otra historia distinta. Multimodalidad es convertir una carretera en algo donde pasan muchas cosas. Convertir una carretera de 4 carriles por cada sentido en algo donde hay 3 carriles por cada sentido, un carril bici, una zona arbolada, un paseo, aparcamiento, transporte colectivo. Es una infraestructura de carácter multimodal, que lo sepáis que es muy distinto, no significan lo mismo. Tercero, accesibilidad antes que movilidad. De hecho, cuando empezamos a hablar de políticas de movilidad
en la Comisión Europea la palabra que se propuso, además era un español en aquella época el director, Prudencio Pereira, en la Dirección General de Transporte, él propuso que la palabra universal fuera accesibilidad, que no hiciéramos planes de movilidad, sino de accesibilidad. Aceptar movilidad significaba que aceptábamos la distancia, que teníamos que tener ciudades enormes, que si queríamos que las ciudades se desarrollaran tenían que crecer físicamente. Pues no tiene por qué ser, a lo mejor sí, pero no tiene por qué ser una obligación. Y no se aceptó, curiosamente, los países del sur, la palabra accesibilidad estaba en lenguaje colegial pillada, la tenían ya la ONCE para los planes de accesibilidad, pero es que en Italia pasaba igual, en Grecia pasaba igual, fue un debate tonto, pero al final se asumió meter la palabra movilidad y para que sonara bien se le puso sostenible al final. Esta es la historia de por qué se llama movilidad sostenible en vez de accesibilidad, a pesar de que en todos los congresos lo primero que dicen los expertos que llegan hoy es: os habéis equivocado en la palabra, había que haber puesto accesibilidad. Y hoy estamos empezando a mezclar las dos palabras de alguna forma. Eso significa que hay que meter dentro del planeamiento una nueva palabra, que son índices de accesibilidad. Los equipamientos, sobre todo los equipamientos que generan muchísima movilidad, tienen que llevar consigo un índice de accesibilidad. Tiene que ser fácil llegar a ellos. Yo no puedo poner, yo en Melilla, os repito, no es un problema, pero en otras ciudades que trabajamos es un problema. Yo no puedo poner un centro comercial, como pasa en mi ciudad, en Granada, de cerca de 80.000 metros cuadrados en mitad de La Vega. Todo el mundo tiene que ir a la fuerza en coche. Todo el mundo. Esas historias hay que plantear al principio. Urbanismo y movilidad en una misma tiene que funcionar en un mismo instrumento. Dentro de los sistemas de formación hay que empezar, generalmente los arquitectos no saben de movilidad y generalmente los ingenieros no saben de diseño con capacidad estancial de espacio público. Hay de todo, pero lo normal es que se nieguen a entrar a estas otras áreas. Hay que generar el sistema de aprendizaje de otra forma. Y aquí aparece un trabajo que hizo Ole Thorson, murió el hombre hace un año. Ole Thorson es un ingeniero danés que estuvo toda su vida trabajando en Barcelona, que diseñó un mecanismo para evaluar la capacidad ambiental de una calle, a diferencia de los estudios que se hacían en ingeniería de evaluar la capacidad de coches. Hoy, cuando alguien mete el dato de cuál es la capacidad de una calle, se mide con su capacidad física cuántos coches puedo meter. 900 por cada carril, 2 carriles, 1800, 3 carriles. Este hombre empezó a meter una serie de variables, que es lo que vamos a hacer en la última parte de esto. Empezó a meter una serie de variables diciendo: sí, pero si hay gente, hay que empezar a meter elementos correctores. O sea, 1000 coches caben físicamente, pero generan unos niveles de contaminación atmosférica que afectan a las personas. Por lo tanto, habrá que bajarlo según la cantidad de personas que haya un poquito. Si hay usos sensibles, colegios, hospitales, habrá que bajarlo otro poquito. El ruido también afecta. Y empezó a meter elementos correctores, y las veces que hemos aplicado el criterio de medir capacidad ambiental en una ciudad, en todas nos da también algo parecido. Directamente sobran entre el 30 y el 50% de los coches. Si queremos garantizar capacidad ambiental, que ya en cierto modo empezamos a rozar la palabra felicidad urbana, la palabra satisfacción con el espacio que habitas, hay que reducir entre el 30 y el 50%, que son cifras que curiosamente van coincidiendo. Recuerdo un estudio que hizo Barcelona al comienzo de estas jugadas, que era preguntarle a toda la gente de la ciudad, sobre todo los conductores, si estarían dispuestos a dejar el coche si hubiera medios de transporte que les garantizaran los desplazamientos todos los días. Bueno, se nos quedaba que el 70% de los conductores estaban dispuestos y encantados a abandonar el coche siempre que hubiera transporte público, siempre que hubiera un aparcamiento cerca de su casa para no tener que cogerlo. Quedaban un grupo de conductores, que eran los conductores irreductibles, que eran un 30%. Curiosamente, las mismas cifras que nos daban con esto. Y muy parecido, son sistemas de análisis y medición distintos, muy parecido a cuando evaluamos la capacidad de la red viaria. Solo con el 30% funciona. Las cifras de 30, 30, 30 siempre han funcionado bastante bien, sobre todo en movilidad. Y luego dos cosas, dos observaciones mágicas. Primera, el barrio. Ya entonces planteamos el barrio como unidad de construcción de la ciudad. Yo creo que ahí hemos ido para atrás. La declaración de zonas ambientales como elementos sueltos en la ciudad que no conectan con nada y que son prácticamente premio a quien lo haga, y además le pago, bastante mal gestionada, van en contra de intentar plantear
un mapa urbano compuesto de muchas piezas que encajan unas por otras, que es el principio de los barrios. Los barrios funcionan bien, los barrios hay que conectarlos, y los barrios hay que conectarlos con el centro, y a lo mejor no nos hacen falta tantas historias, y podemos reinvertir los recursos de otra forma. Y la última observación es la calle. Yo creo que Melilla ahí es pionera. Conozco pocas ciudades en España que se hayan metido en la piscina con tanta fuerza como Melilla a la hora de decir que muchas vías pueden ser calles en vez de vías. Y me he recorrido esta mañana, creo que casi todas, y me voy encantado. Ha habido transformaciones realmente contundentes de trozos de calles, trozos de vías, donde originalmente pasaba mucho tráfico, que tampoco tenía mucho sentido con la ciudad, y que lo habéis ido transformando en calles, en sitios en los que puede entrar el coche, pero que entra como invitado. La función principal es la gente que está ahí. Entonces, esas 6 reglas son las reglas que se plantean como dominantes ahora mismo. Aquí las explicamos un poco, lo que llamamos la ingeniería inversa, lo que hemos llamado actuar con intermodalidad y multimodalidad, pero en un orden adecuado, el empezar a pensar en accesibilidad antes que en solucionar las redes viarias. Hoy se siguen planteando las redes viarias como el primer paso para solucionar un plan de movilidad, como la red de motorización, que es la base de todo. Empezar a integrar capacidades ambientales, es decir, cuando calculo el número de coches que pueden pasar por la Plaza de España, debo tener en cuenta cómo afecta eso al número de personas que hay ahí andando. Ojo, al número de personas que hay o al número de personas que podría haber si consiguiera disminuir la carga motorizada. Y utilizar las 2 unidades de lectura que planteamos, tanto los barrios como la calle. Bien. Espacio público y movilidad hasta hoy, y era el final de lo que planteaba antes, han sido una especie de conflicto. Le estamos dando la vuelta y está funcionando, y además está teniendo muy buena respuesta ciudadana. Desde el punto de vista político es una variable que estamos introduciendo también en esto, porque al final quien ha sido elegido por los ciudadanos para gestionar una ciudad tiene derecho a intentar hacerlo lo mejor posible y a satisfacer a los ciudadanos que les ha tocado gestionar. Invertir los principios de motorización con principios de espacio público tiene unos réditos políticos brutales. Así que, ¿cómo se deben construir los planes a partir de ahora? ¿Qué piensa la gente cuando jugamos de todo esto, sobre todo cuando hablamos de espacio público? Instintivamente pensáis en esto. Esto es lo que estamos pensando hoy este es el modelo chino, que es el que nos gusta ahora mismo a todos. El espacio público es algo que puedo fabricar, prefabricar, separarlo de la parte de abajo. Están funcionando estos cacharros. Puedo poner a los ciclistas a 10 metros por encima de los coches para no tocar ningún mecanismo de circulación de automóvil. ¿Qué piensa la gente conceptualmente de espacios públicos? Fijaros qué curioso. Más de la mitad de las personas piensan que espacios públicos son parques y jardines. A nadie se le ocurre que el espacio público puede ser una calle. Hay un porcentaje, me parece que era un 12, un 13% de personas que piensan instintivamente que mi calle puede ser un espacio público. Casi compite con, bueno, no, con los centros comerciales no, pero ya hay un grupo significativo que empieza a pensar que los centros comerciales son el espacio público, como las películas norteamericanas. Así que el planteamiento que nos hacemos ahora es invertir la última fase. El espacio público tiene que pasar a ser el protagonista de la jugada. El espacio público tiene que ser la base de la construcción, de la comprensión y la percepción de la ciudad. Hay que hacer una inflexión metodológica seria, y eso requiere cambios en los instrumentos de planeamiento, cambios en la mente de mis profesionales, en el conocimiento, cambios en las estructuras orgánicas, de tanto ayuntamientos como de otro tipo de instituciones. Y nos queda una asignatura pendiente, es cómo cambio lo que tengo, porque yo puedo ahora mismo en las escuelas reeducar de otra forma a los profesionales que creo. Puedo crear una serie de decretos, normas y cambiar los instrumentos, pero y no hablo de Melilla ahora, Mi ingeniero municipal le quedan 40 años de ingeniero municipal. Mi arquitecto municipal le quedan 35 años dirigiendo el servicio de obras, el de licencias, etcétera. ¿Cómo reconvierto eso ahora mismo? Ese es el primer problema que tenemos ahora mismo. ¿Cómo reciclar las infraestructuras que están en marcha? Pero sí tenemos claro que la coherencia, la figura funciona, ya hay muchos planes funcionando así, con el modelo de ciudad en 2 velocidades. Es el único modo de crear una cierta armonía entre ese conflicto que surgió en los 90, cuando empezamos a plantear ciudades sin coche, empezaron a levantarse en contra muchísimos alcaldes y muchísimas alcaldesas. Empezar a ver esto de otra forma. Este es el funcionamiento de lo que planteamos para Melilla en su momento.
empezar a crear esa red viaria, esa red de cierta capacidad, y dentro de esa red viaria cambiar totalmente la filosofía de todas las calles que me quedan dentro, empezar a crear calles ambientales, calles en las que sí puede entrar el coche, pero con un condicionamiento normativo, comportamental, regulado y de diseño totalmente diferente. Dentro de lo que veis ahí marcadito en verde, ni se puede correr, ni se marca vía, lo que se marca es cómo se juega. Vamos a olvidarnos de incluso en las áreas peatonales marcar la circulación de un automóvil que no tiene por qué dominar ni funcional ni formalmente, y empezar a plantearlo con formas totalmente distintas. Y esto nos permite, lo que habíamos dibujado como intercambiadores, nos permite generar unos planteamientos económicos donde la administración pública tiene la sartén por el mango, donde puedes gestionar, además con beneficios para todo el mundo, donde puedes convocar a los inversores, al capital de todos los niveles, porque es que ahí te voy a garantizar que va a pasar todos los días un montón de gente. Estos son los modelos que planteamos para aquí, algunos os acordaréis, los he recuperado porque creo que es interesante que los recuperemos. Planteamos solo 3 tipos de calle en la ciudad dentro de esas manchas, dentro de esos barrios. 3 tipos de barrios en los que domina la circulación de la persona caminando. Hablábamos de una calle 10, que es lo más parecido a una calle totalmente peatonal. En ningún sitio se planteó calle 10. La calle 10 no funciona. Sé que no pueda entrar nadie, no le gusta a nadie, pero tampoco pasa nada. Una calle 20, que es una calle en la que la máxima velocidad es 20, puede entrar casi todo el mundo, pero con diferentes mecanismos impedimos el que se conviertan en calles de grande flujo de tráfico, etcétera. Eso lo entran los vecinos del barrio. Y nos inventamos un tipo de calle superior, que era la calle de velocidad 30, que era para cuando tengo que entrar o salir del barrio, donde sabemos que van a coincidir muchos coches o donde sabemos que va a pasar el transporte público. Bien, la calle 10 y la calle 30 casi no existen. El 90% de lo que se planteó en Melilla eran calles 20. Calles en las que mediante sistemas de circulación en bucle, regulación normativa, criterios de diseño, como se hizo en Carlos de Arellano, en la parte más bonita, que es la parte que es realmente agradable, donde no hay aparcamiento. En la parte primera de Carlos de Arellano, el diseño te induce a comportarte muy respetuosamente con los que no van en coche. La idea es combinar diferentes reglas. Es decir, pasar de los años 70, donde todo estaba en el centro, en la Plaza de España, a los años 90, que nos hemos retrasado un poquito, donde hay diferentes centralidades en la ciudad y cada barrio tiene su propio centro, a los años 20, que es donde estamos ahora, que es donde empezamos a crear áreas dentro de las cuales las reglas de juego son totalmente diferentes hasta ahora. No la hemos hecho todavía, estamos en la primera fase, estamos empezando a cerrar las primeras áreas ambientales con el nombre de zonas de bajas emisiones, pero estamos exactamente en aquel proceso ahora mismo. Ya no hay centralidades, ya el territorio empieza a ser homogéneo, porque nos interesa que la gente en los barrios, si puede, celebre la mayor parte de su vida dentro de su propio territorio. Y han empezado a aparecer mapas de este estilo. Estos mapas ya los sacamos en casi todas las ciudades. La ciudad se transforma en microciudades, en la versión, este es el caso de Cusco, en microciudades donde dentro de esas piezas la vida es absoluta, es el mismo modelo que plantean Hidalgo para París, y donde hay que empezar a cambiar un par de mecanismos de trabajo. Primero, la ciudad ya no me sirve vista como un plano, la ciudad no es una foto, el plano clásico de ver el planeamiento no es válido. La ciudad es algo que se mueve, es algo que cambia y que está sujeta a un montón de historias. Las demandas de movilidad nosotros las hacemos crecer y son difíciles de controlar. Fabricamos las demandas de movilidad si generamos esa ciudad de crecimiento. El modelo de esta década, que es la segunda variable, es muy cambiante. Es tan cambiante que los ciclos se han reducido, como decía hace un rato, a casi 2 años. Y la escala de la ciudad urbana, esto no es aplicable a Melilla, es una norma que estamos aplicando en otras ciudades. El territorio forma parte de la ciudad, el territorio forma parte hace un montón de años ya desde la propia ciudad. En el caso de Melilla es una pieza de ese estilo, suelta, aislada y cerrada. ¿Qué cosas no tenemos que hacer más? Primero, trabajar con planos ya casi ni existe. Hay que incluir a un segundo factor de la ciudad, que es el movimiento. Eso nos ha costado, pero entender que lo que en los planos interpretábamos como cositas fijas están en permanente movimiento era difícil de contar en un plan y era difícil de gestionar con la ciudadanía. 2,
ni incluso los datos no nos valen. Los que no trabajáis en urbanismo estaréis acostumbrados a ver una cosa que no se entiende nunca, que es un montón de dibujitos con un montón de datos, esas leyendas interminables que cambian en cuestión de años. Nuestra disponibilidad de información hoy es en tiempo real y tenemos la capacidad de combinar toda esa información. El sistema antiguo tampoco nos vale. Y tercero, la escala ha desaparecido. Ha desaparecido esa escala de algo que funciona solo dentro del territorio. Así que, y resumiendo un poquito, estamos en un momento de cambio muy significativo. Tenemos que implementar principios de cercanía, es decir, esas barrialidades. El crecimiento físico de la ciudad, y eso vamos a debatir en Madrid la semana que viene, hay que ponerlo un poquito en crisis. La ciudad formal y la ciudad funcional, es decir, los artefactos, los edificios y el movimiento, no pueden estar compitiendo entre ellos. La universidad, el conocimiento debe integrarse en el trabajo de la ciudad. Lo académico debe empezar a funcionar dentro. Plan y proyecto, lo hicimos muy bien en Melilla, el planeamiento más las actuaciones inmediatas deben funcionar inmediatamente. Y hay que empezar a pensar en figuras de reciclaje de lo que tenemos, de volver a utilizar de otra forma la historia. Y ahora vamos a hacer un ejercicio de cierre en el que, pensando en ese urbanismo que además de datos materiales, además de datos cuantitativos, tiene que suministrarnos satisfacción de vivir donde vivimos, que es yo creo la última generación de planeamiento hoy, se está incorporando una palabra, que es felicidad. Vamos a empezar a hablar de urbanismo que nos dé satisfacciones, a pesar de que tenga infraestructuras. Un urbanismo en el que la interpretación que hago de lo que me dan desde mis instituciones lo digiera como positivo. Entonces hemos hecho dos ejercicios. Uno de ellos, el recoger las variables que utilizan, sobre todo los organismos internacionales. Ya se está midiendo los niveles de felicidad en las ciudades, hay concursos, todos los años hay ediciones de las ciudades más felices del mundo. Casi todos los datos, si os fijáis, son urbanísticos y curiosamente las ciudades más felices del mundo son las ciudades que mayor índice de infelicidad real tienen. Índices altos de suicidios, índices altos de descontento, casi todo países escandinavos. Y hemos hecho un segundo kit de variables que vamos a trabajarlo, si os parece, tenemos tiempo, ¿no? 3/4 de hora. Ya. Hemos hecho un segundo kit de variables en el que hemos incorporado cómo percibo yo todo eso. No la felicidad objetiva, sino la felicidad subjetiva. Y vamos a elaborarlo. Es la primera vez que lo vamos a hacer en España. No se ha hecho todavía, así que probablemente este sea el inicio de un proceso que hoy lo vamos a hacer entre amiguetes, fácil, rápido. Entonces vamos a entrar. ¿Te importa echar una mano y entrar en el Mentitud? Vamos a hacer una medición muy fácil. Vamos a valorar de 1 a 5 una serie de cuestiones perceptivas sobre cómo interpreto yo, cómo valoro yo algunos componentes que están relacionados con la felicidad en mi ciudad. Número 1, no vamos a valorar al presidente, ni a los consejeros, ni al arquitecto municipal, ni a nadie que tenga que ver con la institución. Vamos a dar una opinión sobre mi ciudad. Perdón. Un placer. Es recíproco. Buenas noches. Es fuerza mayor. Acepta la disculpa. No hay problema. Ha sido un gusto. Gracias. No se valora ni a las personas, ni a los políticos, ni al color, y nada. Vamos a valorar la ciudad. Vamos a intentar establecer una opinión sobre cómo siento yo respecto a mi ciudad. Es algo interesante. En general, la gente de Melilla, ¿has conectado con Menti? No, aquí. Espera. No, estaba abierto, solo había que cerrar esto y abrir el... Espera. Y ya está. Y le voy pasando, ¿no? Sí, pero le cierre, vale. Antes vamos a hacer una pequeña pregunta. Entrar en el móvil en una web que se llama menti.com. 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 Entrar ahí. Menti.com. Y os va a salir una pregunta de un número y tenéis que poner aquel número de arriba. Para los que no lo veis, lo voy a decir varias veces. Es el 3275
7194. Esta primera pregunta está fuera de lo que vamos a hacer. Esta primera pregunta es para tener una especie de idea de qué opináis, cuáles opináis que deberían ser las variables que deberíamos incluir. La primera pregunta es cómo podríamos valorar subjetivamente la felicidad de una ciudad, porque es lo primero que nos preguntan. Esto nos va a salir mucho en los próximos años, ¿eh? Está incorporándose a marchas aceleradas en los ayuntamientos como sistema de medición de la felicidad de la gente. De hecho, todos sabéis que en Bután hay un ministerio de la felicidad con todas sus variables elaboradas. Menti.com, el número es 32757194. Vamos rellenando. Sí, ahora os preguntará que digáis cosas. Por favor, escribir, me parece que da para 3 palabras, varias palabras de cuáles creéis que deberían ser las variables mediante las que interpretamos la felicidad de mi ciudad. Y cuando tengáis varias palabras le dais a enviar. Bien. La palabra que quiera de Ahí. ¿Eh? No, poned la que tú quieras. Ahora sale ahí lo que tú pongas. En cada cuadrito una palabra. buscar. Dale ahí. Si estuviéramos en un periodo preelectoral, este sería el programa de campaña. De hecho, como os he comentado, yo ahora mismo estoy haciendo asesoría política en muchos sitios y este es uno de los primeros ejercicios que hacemos con los distintos grupos. ¿Qué entiendes tú? ¿Cuántas palabras metemos? Puedes meter hasta 3. Esta sería, si estuviéramos en un periodo de pre-campaña, esta sería la base de la construcción de los discursos. Los 20 o 30 términos que salen aquí serían prácticamente los componentes semánticos de lo que tendría que contar el aspirante a alcalde o a concejal o lo que fuera. Puedes volver a entrar. Bien, cuando las palabras van coincidiendo, va aumentando de tamaño la palabra. Cuando aparecen muchas que se superponen. Tiene la que quieras. Tres, una en cada casilla. Por ejemplo, seguridad, por ejemplo. Bueno, en este caso, es un primer ejercicio de aproximación. En este caso, los 4 o 5 componentes que más preocupaban a la sociedad que hay en esta sala serían medio ambiente, es normal, convivencia, seguridad aparece con segura, tranquila, que está asociado a seguridad, bonita y amabilidad. Hay un componente elevado de relaciones sociales muy fuerte. Pero aquí solo era un pequeño ejercicio de ver cómo está. Esto lo dejamos, o sea, seguir metiendo porque siguen acumulándose y luego lo vamos a dar. Es un ejercicio muy interesante. Pero vamos a pasar ya a las preguntas. Hace una foto mientras acaba todo el mundo. Ay, ¿has hecho fotos ¿De qué? Es curioso porque seguridad es una palabra que no teníamos, que no salía en España. Es una palabra que había desaparecido de las peticiones ciudadanas y está empezando, pero fijaros a qué nivel está empezando a aparecer. Seguridad. O sea, medio ambiente es un término que ha persistido, convivencia es algo importante, os lo vamos a dar luego. Sí. ¿Pasamos? Sí. Entonces pasamos a la primera. Nos quedamos donde estamos porque ahora os va a aparecer una pregunta. Ahora os va a aparecer dentro del mismo sitio en que estáis, os va a aparecer una pregunta. ¿Pensáis que Melilla
es una ciudad que genera satisfacción simplemente por ser de Melilla o por estar en Melilla, como ciudad. No penséis, no penséis ni en quién la gobierna, ni en quién la ha gobernado, ni qué cara es la... Pensar en la ciudad, estamos hablando de la ciudad. Hay 5 puntuaciones. La primera es muy negativa, la segunda es un poco negativa, la tercera es neutra, la cuarta es un poco positiva y la quinta es estupenda. Aquí hemos dicho la primera, nada en absoluto, Melilla no me genera ninguna satisfacción por estar en ella. La 2 es sí, pero muy poco. La 3 es igual que cualquier otra ciudad. La 4 es sí, a veces, en algunos momentos, y la quinta es muchísima. Melilla es una ciudad maravillosa y me genera una satisfacción por ser melillense y estar en ella. Hemos reconvertido las preguntas del análisis que normalmente hacen las instituciones hacia un componente emocional. La respuesta debe ser cómo siento. Luego vamos a hacer otras de cómo valoro. Pero aquí es cómo siento, que es por lo que yo voto a un alcalde. No voto por el número de carreteras que me hago por cómo interpreto yo las sensaciones que me aporta lo que estoy viviendo. Y cuando acabemos, pues me avisáis y pasamos, ¿no? ¿Falta alguien? Vamos a dejar un par de minutos para tampoco eternizarnos y luego si queréis lo comentamos un poquito. Pero vamos, parece que es muy evidente. Estábamos en 27. No falta nadie, ¿no? ¿Pasamos? Pasamos. ¿Qué emociones te provoca cuando piensas en Melilla? Hay que ir a otra... No es ir a la emoción concreta, vamos a muy negativas, pues ni sí, ni fu, ni fa, buenas o muy buenas. A ver, no nos hemos inventado los indicadores, ¿eh? Los indicadores son una síntesis de un montón de bases de datos que hemos visto, o sea que existen realmente. Estamos midiendo realmente la vinculación emocional desde el punto de vista de felicidad con Melilla. Hemos analizado varias bases de datos y los hemos sintetizado en lo que aparece aquí. Me falta una, ¿no? Sí, ahora mismo. Ya no tengo... No soy yo. Se ha ido alguien. Pero podía ser. Ya, ¿no? Aquí no hay discreción, ¿eh? Porque lleva varias cosas a la vez. Claro, normal. ¿En qué grado te sientes parte de Melilla? ¿Hasta qué nivel? Es el que dice la diferencia entre ser y estar. El primero absolutamente nada, el segundo un poquito, el tercero ni sí ni no, el tercero sí, me siento de Melilla, y el cuarto me siento muy vinculado a Melilla. Sí, cómo cambia en el penúltimo. ¿Cómo cambia? Estamos muy melillitas. Sí, sí. ¿Cómo se nota lo que estamos, eh? Lo que hicimos ayer entre 3 o 4 se refleja hoy aquí en la mayoría. ¿Ya? Sí. Melilla os genera estrés. Aquí va al revés, el 1 es muchísimo estrés, hemos invertido para poder luego sumarla. Es insoportable, es elevado pero soportable. Es como en cualquier otra ciudad, solo de vez en cuando. Y nunca hay estrés en Melilla, el número 5. ¿Te refieres a Melilla o a los gilipollas que viven en Melilla? Melilla, la ciudad. Es elevado. No, Melilla no. Por eso es porque no han vivido en Madrid. O sea, 5 grados. Viendo la encuesta ya directamente te da tiempo a... Es que
Claro, pero ¿a qué llamamos estrés? Porque Voluntario, a mí el cruzar un paso de tráfico. peatones en esta ciudad Exacto. me genera estrés. Te genera estrés. Porque casi me atropellan una de cada 3 veces. Pero es que, escúchame, es que tú vas a una ciudad, yo que soy de Madrid, te vas por Madrid y tienes que ir con 50 ojos, porque A ver, ya no es sí, solamente, eso sí, ya lo entonces sé. para mí nunca, a mí Melilla no me representa ningún tipo de estrés, o sea, es que yo voy aquí casi todos los días andando, porque me encanta. A mí no, a mí que no me genera nada, pero Venga, ¿estamos? Sí. Vale, a ver, 1, 7. Dentro del contexto. Otra. Pero bueno, que sigue. Laboral, la versión en el trabajo. ¿Cuál es tu nivel de satisfacción laboral como trabajador de Melilla? Horrible, no lo aguanto, un poco mejorable, normal, está bien o es una gozada, esto es una maravilla. Gana el que es bueno. La respuesta es el total, no sé, me están oscilando entre 25 y 27. Si no pasa nada, como vamos a sumar absolutos, Estaba en 27, pero no pasa nada. Vale. como 28. Bien, están empezando a aparecer abajo, que antes no había. ¿Pasamos? ¿Aquí falta alguien? No, ya está, ¿no? Claro, yo soy consciente de que Ah, pues mi mira, respuesta no es Estoy en significativa. ello. Soy Sí, realmente pero si me decís esperar más rápido que hacer la suma y han apuntar costado todos los apuntado números. el número. Venga, pues voy. Melilla facilita o induce comportamientos positivos que afectan a la salud, a la alimentación, etcétera. No, nada, en absoluto. Muy poquitos, casi nada. Lo normal, sí, de vez en cuando, o muchísimo y siempre. Ayer hicimos un ejercicio de prueba y no salía igual que está saliendo ahora, ¿eh? Era limitado, era poca gente, pero... 14, 26. ¡Wow! Me faltan Pues sí que una. hacen falta grupos sociales. Sí. Para hacer grupo Ya está. Paso. Hay que pasar Paso. del instituto, Sí, sí, tenéis que pasar los más sitios. la manía del instituto, Vivir en Melilla mejora tu situación de relaciones sociales, calidad, cantidad de relaciones sociales. ¿Tienes mejor relaciones sociales por vivir en Melilla? Tanto en número como en calidad. ¡Wow! Os habéis ido al otro lado. no hace falta que la diga hablando, pero de Pasa que igual habla de calidad, no de cantidad. Calidad y cantidad, las dos cosas. Sí, es que por eso ahí ya te Es un hace- concepto general. te hace cantidad de- Ya está. Yo creo que sería interesante hacer esto a gente más joven. Sí, pues, O sea, pues estamos, quiero decir, a otro rango de edad. estamos dando una charla con un grupo de análisis. Me interesa que venga gente joven, pero... Somos todos de una muestra de somos jóvenes. Venga. Somos jóvenes, perdón. Melilla te ayuda a equilibrar o a relacionar tu tiempo libre con tu bienestar emocional. ¿Mejora eso por vivir en Melilla? A ver, para cuando hagáis esto otra vez, esto lo suyo es abrirlo en streaming, lanzarlo en redes, o sea, anunciarlo, lo digo como consejo para la institución. ¿Es una herramienta gratuita o...? Sí. Gratuita es la básica, pero vamos, vale muy poquito. Esta es el nivel primero de pago, que te permite trabajar con unos cientos de personas, pero si quieres abrirlo, pero vale muy barato. En la misma página. Sí, en Mentimeter es la página, mentimeter.com.
Pero si lo abres en streaming, sí puedes sacar un perfil bastante real. Pues lo anuncias en medios de comunicación y el día que lo hagas dices, vamos a hablar de la ciudad. Pero aquí lo importante es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a comparar dos formas de leer el nivel de felicidad, el objetivo y el subjetivo. Estamos viendo el subjetivo, mi percepción. Mi alcalde se ha hinchado a hacer carreteras, se ha gastado los 72.000 millones del Pedro en construir carreteras por todos lados. Y a pesar de eso, yo soy feliz. A mí no me convence eso de nada. Sí, pero hizo lo mismo, se gastó 72.000. Se ha gastado un dineral en infraestructuras y yo no percibo felicidad con esto. Entonces, si mide la felicidad objetiva, seguro que va a salir indicadores, número de infraestructuras por metro cuadrado y por cantidad de habitantes, curva arriba. Percepción subjetiva. Entonces es importante comparar esos dos índices. Estamos haciendo un ejercicio de una charla, luego podéis aplicarlo como os dé la gana. ¿La participación en actividades comunitarias en Melilla te ayuda como vecino? ¿Crees que el esquema social participativo en Melilla apoya la estructura vecinal, tu rol como vecino? Melilla, ojo, que es muy fácil empezar a pensar en el consejero, la consejera no sé cuánto y el funcionario que me atiende, que no me cae bien. Intentar pensar en la ciudad, pues estamos hablando de la felicidad que transmite la ciudad. Lo oíste y las opciones de respuesta, ¿lo planteas tú directamente? No, esas las puedes crear. Como éramos pocos, hemos querido no hacerlo complicado, hemos ido a 5 niveles nada más. O sea, puedes meterle si quieres 30. Puedes meter los que quieras. Hemos hecho uno además muy lineal, muy escalable, lineal, puedes variarlo. Hemos ido a nada, menos que nada, o muy malo, malo, neutro, un poquito bueno y muy bueno. ¿Aquí ya planteas las variables? No, pero podemos hacerlo. Vamos a sacar dos datos de aquí importantes. Bueno, ahora al final os lo cuento, cuando terminemos la otra. Falta una persona y ahora. Hay gente que a lo mejor no quiere comer. No se identifica, así que no os preocupéis. Por eso pregunto, ¿eh? Por eso pregunto. A ver, ¿vivir en Melilla te ayuda a desarrollar capacidades para enfrentar desafíos y superar adversidades? ¿El estar en Melilla te ayuda? General. Es muy neutro esto. Se puede mentir, ¿no? Claro. Para eso están las encuestas, para mentir. Depende de quién la hagas. Nunca sabéis si es bueno o no mentir, ¿eh? Se puede salir tiro por la culata. Efectivamente. ¿Ya estamos? La siguiente. Y ya me parece que queda 1 o 2, ¿no? Quedan 2. ¿Vivir en Melilla supone un mejor control sobre tus decisiones? ¿Te permite tomar un mejor control sobre tus decisiones? ¿O no? El peor de los casos es nunca, nada, nada de nada. El segundo a veces, el tercero neutro. Ser melillita. Ser melillita. Sí, comparado con otros sitios. Vas a comparar con otras ciudades. Las referencias. Venga, 2. ¿Ya? Y la última. Melilla transmite a sus residentes una actitud y capacidad para tener perspectivas optimistas. Transmite la ciudad.
como objeto. La ciudad es una combinación de artefactos y personas. Le habría que añadir de tiempo también, pero bueno, eso lo discutimos tomando una cerveza. Pero hay un tercer factor que es el tiempo. Bien, hemos terminado, me parece, 12, ¿no? Hemos terminado 12 que eran perceptivas. Aquí ha sido un poquito cómo sentimos nosotros la ciudad. Vamos a hacer una que es mucho más rápida, porque es de 1 a 5, unas preguntas cortísimas que son puramente objetivas, y luego las vamos a comparar. ¿Eh? Porque estas, cada uno a lo mejor entiende la pregunta de una manera. Efectivamente, pero así es, sí. Claro. Ahora vienen otras, eso es lo que queremos. ¿Hay más? Ahora vienen otras, sí. Una muy rápida ya, esta va a ser súper rápida. La primera déjala, quítala, la del... Esta quítala, vamos, esta es la hipótesis que vamos a trabajar. Vamos a hacer un nuevo plan general y nos permiten meter un montón de variables nuevas en el plan. Vamos a ver cuáles tendríamos que meter y cómo... Pásala. El nivel de vida en Melilla, ingresos, acceso a servicios, vivienda adecuada, seguridad, de 1 a 5. De 1 a 5. Y la diapositiva, que no le salga y la diapositiva. Vale. El nivel de vida en Melilla, nivel de ingresos, acceso a servicios, vivienda, salud, seguridad. ¿Qué mediríamos? Globalmente ese concepto. ¿Cuál es tu percepción? Ya no es percepción, tu valoración. Es que se podía dividir en 5 preguntas. Sí, pero entonces nos metemos en una encuesta de verdad y estamos haciendo un ejercicio de taller. La intención de esto es que saquéis ideas, tanto como grupo, como institución, los que estéis, para poder repetirlo en distintos ámbitos, incluso más amplios, o en sectores especializados. Venga, 2, ves pasando. Estas van más rápidas. Salarios y oportunidades económicas en Melilla. Sí. No me he inventado las variables. ¿Eh? Oye, hay ciudades donde esto se está haciendo casi cada mes, ¿eh? ¿Cada mes? Hay ciudades donde esto se está pasando con regularidad para ver curvas. Lo divertido de esto es hacer un seguimiento, porque puede haber estabilidad en los componentes objetivos y fluctuación en los subjetivos. Venga, sigue, si al final hemos ido a porcentajes. Acceso a educación y calidad de la educación. Os está llegando al alma a algunos y algunas. Bueno, bien. ¿Cómo valoras? Esto le interesaría al gobierno de la ciudad para saber la felicidad de sus votantes. No, al gobierno de la ciudad no le interesa a todo el mundo. Le interesa a los que gobiernan y a los que no gobiernan. Efectivamente, interesa a todo el mundo. Esto es divertido hacerlo antes de una campaña. Sí, irrentable. Antes de una campaña. ¿Paso? Sí. ¿Pero? Perdón. Han dicho espera. Oye, para ser sincero, si lo comparamos con otras ciudades, aquí va mucho más rápido.
Debería ser sincero. Si no soy sincero, ya os he dicho que puede salir mal la respuesta. Yo sé de la sanidad pública primaria, pero la atención es mucho más rápida aquí que afuera. La cita de espera para que atienda un médico de familia. Pero entonces la pregunta que habría que hacer, por jugar con una de las preguntas, la que habría que hacer es si objetivamente esa respuesta es así, ¿por qué salen esos resultados? Ese es el juego, pero no están todas las diapositivas. Cuando al final veamos que no cuadran, digamos, ¿por qué la gente está contestando esto? Puede que sea simplemente un fallo en el programa de comunicación. En Melilla, por lo que yo sé, no sé si son datos reales, ¿no? Pero hay mucha gente que tiene seguridad pública, privada, que prefiere ir a la privada, Sí. hay gente que prefiere la pública. La razón por la que optan por uno por otro. Te adelanto lo que pasa en muchas ciudades. En muchas ciudades nos están dando sistemas que son estables, que tienen resultados reales bastante aceptables, y en cambio la comunicación que nos dicen es mala. Y es que hay una mala comunicación de lo que se está haciendo. Eso nos pasó cuando estuvimos trabajando con el plan de movilidad. Había cosas que la estaba haciendo bien, pero no se cuentan bien. Aquí habría que devolver hipoteca o alquiler, ¿no? Disponibilidad de vivienda asequible en Melilla es... Bien, esto es enviárselo al gobierno central. Paso, falta Sí, alguien, una persona, pero paso. sí, vamos. Seguridad y tasa delictiva, ¿cómo se percibe? ¿Es razonable? ¿No es preocupante? ¿Es prácticamente baja? ¿Eh? Esa pregunta sobre la seguridad, ¿cómo se percibe? Cambia mucho en los últimos 6 años. Sí. Yo eso como persona que viene regularmente sí es verdad, ¿no? Pero vamos, para tranquilidad de Melilla está pasando en todos los sitios, ¿eh? O sea, la curva de objetiva y subjetiva de seguridad está cambiando en todos los sitios. Málaga, Costa del Sol. Claro, pero te refieres que aquí está, o sea, ahora mismo el nivel de seguridad es mayor que hace unos años aquí, ¿no? Y en el... No, en Málaga está bajando, claro, Claro, sí. Sí, por supuesto. Sí, está subiendo. La inseguridad está creciendo, sí. Sí. Y en los pueblos, paso. Pues si te cuento de dónde vengo yo, de Quito. La cultura. Calidad del aire y medio ambiente en Melilla es de 1 a 5. Esta está clara, ¿no? Medio ambiente en general. No, hombre, cada uno... No podemos ver la estrella. Por el que has preguntado. Pues no, ¿Eh? Bueno, la queja de la estrella. Sí. Ahí lo despide. Cero, Tú me vienes viendo pájaros en telescopio. Es para copiarme, tío. Paso, ¿no? Sí. Mira, Jennifer. La calidad de las relaciones sociales. Pues ya, claro, es que la política como un ejemplo, eso es lo que te hace que Venga, una me falla. ¿Ya está? ¿Queda alguna? Una, pero... Una más y cerramos. Venga. Equipamientos culturales, deportivos y de ocio en general en Melilla son muy malos, son normalitos, son buenos o son muy buenos.
¿Sabes lo que pasa? Que claro, que cultura es una cosa, deporte... Equipamientos. Es un concepto urbanístico. Pues eso, cerrado. Bien. Mientras calculamos un poquito los porcentajes, que lo vamos a hacer a mano, hemos hecho una pequeña reflexión sobre dónde se quedó el plan de movilidad, que era un documento que apuntaba muy alto, que comenzó muy bien, y hemos hecho una pequeña reflexión que parece que un poco con la visita de ayer, por lo menos que la pregunta que me hacía es cuál es mi impresión, parece que hay un pequeño congelamiento temporal en un proceso que no tiene razones para detenerse. Empezó bastante bien y no es comprensible que haya tenido un vacío en su ejecución, aunque las actuaciones son bastante razonables. Dos, hemos hecho una reflexión global de por dónde está ahora mismo la filosofía en los planes de movilidad, que parece que apunta a dejar de hacer planes de movilidad y hacer mejor urbanismo, a integrar políticas de movilidad con políticas de actuación y políticas urbanísticas. Hemos hecho una encuesta que pretende asociar dos conceptos, que es la percepción de la felicidad, y repito, las variables pueden estar bien, pueden estar mal, pero sí os aseguro que hemos hecho una síntesis de bastantes bases de datos que trabajan con esto de la felicidad urbana. Eso sí, hemos notado que hay dos formas de medirla, que además se separan muchísimo unas de otras. Normalmente las instituciones miden la felicidad objetiva, miden datos concretos, que es lo que hemos intentado hacer aquí. Hemos hecho un simulacro de lo que sería la medición, no tiene ningún valor científico, es la opinión de un grupo de trabajo y la vamos a sacar ahí. Y luego hemos hecho una medición subjetiva. Nos planteamos como pregunta de investigación de este grupo de trabajo si hay una diferencia entre la valoración de la felicidad objetiva, es decir, la felicidad como resultado de hacerlo bien. He sido gobernante durante años de esto. ¿Faltan preguntas? Sí. Perdona. Nos quedan 10 minutos. Faltan 2, ¿vale? Yo quería abrir un poquito. Pues venga, perdonad. Venga, pues vamos a hacerlo. Espérate. Ya. ¿La igualdad de oportunidades en Melilla es muy mala? No, en Melilla es muy mala, es terrible, es peor que en otras ciudades, es como en cualquier otro sitio, es razonable, no está mal, pero se puede mejorar, o es una maravilla. Esto tiene una traducción. Ya no. Sí. Y aquí hay que cambiar el gráfico. Este ya no va a valer, ¿no? ¿Qué pasa? Mira, la que queréis marcar pone el 5 y ya está. ¿Cómo? En la que estés de acuerdo se pone el 5 en la barra. Pone la barra para... Y ya, vale. No sé si así va a valer, pero bueno. Listo, ya de mano. Esto no sé cómo lo vamos a medir, pero bueno. Ahora hacemos una... Y termino lo que estaba diciendo. Vamos a intentar establecer una comparación entre el índice de velocidad de felicidad objetivo y el subjetivo. Y eso lo vamos a hacer ahora aquí. Vamos a dar las cifras y luego ya más tranquilos intentaremos mezclar las cifras por porcentajes. Nos quedan 10 minutos. Hemos hablado de políticas de movilidad, políticas de tráfico, evolución, momento actual y un poco hacia dónde va esto en el futuro. Así que los minutos que nos quedan vamos a intercambiar. Yo, por contestar a preguntas que me habéis hecho ya previamente, ¿qué opinas sobre la Plaza de España? No, ¿qué opinas sobre un intercambiador en la Plaza de España? ¿Un intercambiador? No, a ver, hay preguntas previas a eso. Preguntas aisladas son complejas y además seguramente inducen interpretaciones falsas. Hay que generar un intercambiador de transporte colectivo en un lugar central de la ciudad. Pero para eso tiene que haber transporte colectivo. O sea, Melilla no tiene un sistema potente de transporte colectivo. Entonces, antes de empezar a pensar o a organizar discusiones ciudadanas de mucho calado sobre si va en Plaza de España o va en otro sitio, que puede ser buena o mala, depende de lo que se decida hacer con Plaza de España,
Antes que eso, la primera pregunta que hay que plantear es: ¿Melilla necesita mejorar sustancialmente su sistema de transporte colectivo? Esa es la pregunta correcta. ¿Vale? Está todo el mundo de acuerdo, creo yo, en que sí. Entonces, si tenemos claro que hay que poner, si es que nos quedamos con el proceso en el primer paso en su momento, hace unos cuantos años. Sí, hay que mejorar el sistema de equipamientos, hay que mejorar el sistema de redes, hay que mejorar indudablemente el sistema de intercambiadores. Y cuando tengas eso en marcha, detrás de eso vienen varias políticas complementarias. La primera, la política de aparcamientos. Si yo tengo una carga suficiente de transporte público hasta el centro, puedo pedir al ciudadano, puedo pedirle con todo el respeto del mundo que use sistemas colectivos, pero para eso el sistema colectivo tiene que ser atractivo. Tiene que tener paradas protegidas climáticas, tiene que tener unos precios razonables, un trato confortable, unas unidades, etcétera, etcétera, etcétera. Etcétera. Pero el transporte público hay que financiarlo, o sea, es una pescadilla que se muerde la cola. La gente lo usa y pasa a ser financiable cuando pones condiciones que potencien su uso. Pero alguien tiene que romper la historia. Normalmente debe ser la administración. Normalmente debe ser la administración, pero hay recursos ahora mismo para eso. Ojo, el concepto de fondos, los New Generation y los sistemas de áreas ambientales o las zonas de bajas emisiones permiten trabajar con transporte público y está habiendo fondos para eso. Hasta la pregunta romántica. ¿Se quedará esa línea de autobuses públicos, la COA actual, o vendrá una empresa de fuera Yo no puedo contestarte a eso. Buena parte de decisiones de la COA, Pero también, independientemente de eso, quien la tenga tiene que dar un servicio eficaz. Porque si quieres hacer lo que se llama una transferencia modal, es decir, usuarios, al final lo que quieres hacer es facilitar al ciudadano, tendencialmente lo sabemos, por muy melillita que sea Melilla, y en esto ya entro yo en el melillita y en el coche para todo, entro porque he sido joven aquí, he sido adolescente y sé lo que es meterme en el coche el viernes y levantarme del coche el domingo por la noche, lo sé, lo hemos vivido todos. Por muy melillita que seas, en el año que estamos, a todo el mundo le apetece tener un sitio estupendo, donde pasear. A todo el mundo le apetece tener un corredor, y lo hemos visto con el carril bici, lo hemos visto con el paseo marítimo, un corredor protegido con arbolitos, etcétera, donde pasear con mi familia, con mi novia o con quien me salga de las narices, donde voy a gusto. Eso a todo el mundo, al conductor más acérrimo. Siempre que hemos hecho esa encuesta y hemos trabajado en ciudades, nos quedan un 10% de conductores enfermizos. En ninguna ciudad nos ha dado otra cosa, un 10%. Y sobre la apertura de la circulación en el Ique Sur, muy concreto. Pero no bajéis tanto a tierra, o sea, dejar cosas claras que van a permitir tomar... Hay que conseguir que lo que se haga permita a quien gestione tomar decisiones correctas. Una pregunta muy sencilla. No me preguntéis, si este funcionario el otro día me dijo que no la licencia, es un cabrón. Como urbanista, ¿ves? Y además has estudiado los desplazamientos motorizados en Melilla. ¿Ves factible una avenida y plaza de España peatonal? ¿Factible? Vamos a eliminar la palabra peatonalización porque semánticamente induce posicionamientos radicales. Avenida y plaza de España con prioridad estancial, creo que es una cosa muy factible. Prioridad estancial. O sea, jamás debes tocar a un vecino. El vecino que está en esa zona tiene siempre que poder entrar. Modelo calle 20. Vamos, en el caso de avenida a lo mejor se podía hablar de una 30. Habría que ver exactamente. En su momento me parece que planteamos dos fases. Una primera, me parece recordar, no sé si te acuerdas, Kiko, me parece que era una primera fase en 30 y luego bajaron a 20 con el tiempo, algo parecido. Pasamos a 20. ¿Ves tú? Si es más radical que yo luego. Del tema de la avenida y demás, en los barrios, porque en Melilla tenemos barrios que son muy silenciosos porque son estrictamente residenciales y otros barrios que son más comerciales. Bueno, aunque el término comercial son todos... Es muy fácil. ¿Solución para el comercial? ¿Solución para el comercial? No. La pregunta mía no es esa. Yo observo que hay barrios, son muy tranquilos, no hay problemas porque no hay
médicos, no hay oficinas de la administración local ni estatal, y ahí acceden mayormente los vecinos. Sí. Eso es el problema. Pero los otros barrios, que es casi la mayoría de los barrios de la ciudad, son mucho más intensos en el tráfico, porque ahí confluyen los vecinos, gente que va a hacer un trámite administrativo o gente que va a visitar a un médico. Muy fácil. Entonces, ¿se puede plantear un barrio donde se haga una reserva de zonas de aparcamiento para los vecinos? No se toca, no hablo de zonas azules, sino de zonas de visitantes. Oye, tú vienes a hacer un trámite de administración, hay una zona donde aparcas. Claro. Aparcas, haces tu trámite y te vas, no tienes que pagar nada, pero hacer como una diferencia y no encontrar... ¿Cómo te llamas? Latifa. Eso lo tienes que organizar por funciones, porque son funciones diferentes. Cada función tiene una estrategia distinta. El vecino siempre tiene que tener prioridad absoluta para todo. El vecino tienes que tratarlo de oro, con pinzas. Ahora, el resto de las funciones, cada una de ellas te permite jugar con un poquito más de flexibilidad. Comercio. No tiene por qué ir a la puerta del comercio. Cuando tengas una zona comercial atractiva de mucha fuerza, buscas un lugar estratégico de aparcamiento A y además le preguntas a los comerciantes, para que no te tengas que pelear con nadie, ¿cuánto crees tú que puede caminar tu comprador sin que te afecte a ti en la cantidad de ventas? Y siempre te dicen lo mismo. Lo hemos hecho montones de veces. 2-3 minutos. Con 2-3 minutos te atraviesas toda la zona central entera. Cuando te digan 2 minutos, mira, y además si lo tenemos localizado, si es que tenemos hecho el estudio en el plan, lo hicimos con todas las localizaciones para todos los usos. Carga y descarga es otra cosa. Carga y descarga es otra historia. Carga y descarga tiene que funcionar en horarios en los que no coincide con la curva peatonal de demanda, por ejemplo, de las compras, y a la carga y descarga se le puede dar prioridad absoluta donde sea. Vamos a hacer ciencia ficción melillense de urbanismo. Vamos a peatonalizar la avenida, por ejemplo. La avenida mañana tiene 2 hileras de árboles, preciosas, está lleno de kioscos y todo el mundo está andando. Pueden entrar perfectamente los coches de carga y descarga hasta que empiecen a abrir los comercios, sin ningún problema. Si pueden aparcar por toda la parte central. A partir de esa hora ya no entra nadie. Y funciona en cientos de ciudades perfectamente. Hoy no hay que inventarnos nada. Referente a lo que has dicho de 2 minutos. Perdona. Te lo comento por lo que te estaba comentando antes, yo lo veo en todos los barrios, sobre todo en barrios de mañana. El uso hospitalario es diferente al comercial. Cada uso tiene unas condiciones. El comercio lo tengo bastante identificado porque yo veo que el comercio de proximidad que tenemos en los barrios funciona muy bien. Porque son pequeñas tiendas que en principio ofrecen todos los productos que quiere el vecino del barrio, se acerca andando y hace su compra y se va. Yo eso creo que no lo veo. Gracias. No lo veo como un problema, pero hablando del tema que te estaba comentando antes, en el barrio de la Libertad, así, por las mañanas está el aparcamiento de los vecinos, ¿no? Los usuarios del ¿Pero cuál es el problema? Bueno, el caso es que todos los vehículos encima del acerado de gente que viene de visita al médico, porque no hace una opción, porque hay gente que tampoco puede venir. Entonces, pero, a ver, la gente que va al médico tiene que tener acceso con todos los modos de transporte posibles. Otra cosa es esa masa de visitantes que duplican la demanda de aparcamientos. Bien, tiene que haber transporte público. Volvemos al comienzo de la historia. No me da igual porque es que es muy diferente solucionarlo de una forma que de otra. O sea, el comienzo de la respuesta a la pregunta que estás planteando es, señores, tenemos que mejorar el transporte colectivo de esta ciudad. Porque lo que no puedes es, si físicamente no tiene sitio, no hay otro modo de ir y la gente vive a 3 kilómetros, la gente tiene que ir. Podemos ir a caballo, en carreta. Entonces, solo nos queda el transporte colectivo. Entonces, número 1 del problema, transporte colectivo. Y muchas veces parte del problema es el problema. Lo que yo quisiera poner en cuestión es que también la idea que tenemos aquí, yo no porque soy de Madrid, pero bueno, la idea que tenemos aquí del transporte público hay que cambiarla. Es denigratoria, claro. Hay que cambiarla.
cambiarla, porque yo recuerdo que la primera vez que yo cogí la COA, gente que me conocía me dijo, pero ¿coges la COA? Hay cientos de ciudades, sobre todo cuando empezamos con estos líos, en los años 90 y comienzos de siglo, que nos planteaban que su principal problema era la indignidad social de ir en autobús. Y tenemos cientos de experimentos donde lo primero que se ha hecho ha sido no mejorar los autobuses, sino hacer una campaña de dignificación social. Entonces, cuando se empiece a trabajar con transporte público y nos preguntemos, una de las primeras que solucionar es eso. Un par de preguntas más que ya os veo cansados. ¿Tú has notado que mejora el transporte público con la disminución del tamaño del autobús? No lo sé, eso tienes que estudiarlo para ver cómo tienes de fragmentados los destinos, pues según la fragmentación de los sitios a los que tienes que ir, tienes que utilizar unos tipos de unidades u otras. Depende del modelo de jerarquización del viario para ver si te interesa tener grandes colectores o muchos autobuses circulando. Así no se puede dar una respuesta. Hay sitios en los que las pequeñas unidades funcionan y otros en los que no. Melilla parece, por la estructura que tiene, que es muy dispersa, que puede ser aconsejable, en algunos casos, fragmentar las unidades. No lo sé, pero no lo sé, es una locura, es una respuesta difícil así, sin datos. Tampoco ha habido ningún intento, no se ha puesto para un sitio, así, un autobús pequeño a ver cómo funciona. No lo sé. Yo creo que un autobús pequeño... No lo sé, pero que el transporte público hay que solucionarlo es una de las asignaturas gordas de aquí. Bueno. Espero no haberos aburrido, que haya servido para algo, And the winner is... ¿Somos una ciudad feliz o no? Resultado muy rápido. Pues parece que sí. Y nos vamos. La primera parte, que era cómo percibimos subjetivamente la... ¿Vale? ¿Bien? Bien, muy bien. Sigue siendo un lujo, tío. Venga, un abrazo. Peor ha salido en vivienda... Espera, repite la cifra que me la he perdido. La cifra no la estoy diciendo en general. El primero, en las relaciones subjetivas, donde tenemos deficiencia es en nuestra perspectiva. En la perspectiva hay ¿Saca la global? Sí, un 11% de... Es este seguridad, ¿no? Pero No, perdón. A ver, esto, en el primer cuestionario, lo que más ha salido es la opción 4. Un 36% de las respuestas han sido el 4, que era tirando a bien, ¿no? O sea, la percepción subjetiva de la felicidad en Melilla es elevada, razonablemente elevada. Razonablemente, sí, porque entre la 4 y la 5 hacen un total de... 64%, ¿vale? O sea que diríamos que sí, en la subjetiva. Ya una cosa curiosa, bueno, que en la objetiva, pues no tanto, porque la mayor es la del 2, con un 30% de respuestas, o sea, la mayoría de respuestas han sido 2, un tercio, pero es un poco curioso, porque también hay casi un tercio, un 27,3%, de respuestas número 4, lo que pasa que luego el número 1 ha sido un 17, entonces ya esto pues nos inclina claramente a la... O sea que la medición objetiva es negativa y la subjetiva es positiva. En general. Sí, eso quiere decir que estamos fatal, ¿no? Curioso. Tenéis más entusiasmo que otra cosa. Desde luego, por eso yo creo que estamos todos viviendo aquí, ¿no?